Hola chicos y chicas, ya estamos contentos de nuestro nuevo podcast ya de la semana. La semana anterior no estuvimos nosotros, estuvieron nuestros hermanos, pero excelente tema de conversación, la defensa del Evangelio y varias dudas que algunos tenían y fue maravilloso y contento. Igual vamos a responder una pregunta que nos hicieron en el podcast de la IB Podcast. Así que contento y agradecidos con el Señor de estar una nueva semana ya haciendo un nuevo trabajo para la gloria del Señor. Nuestra hermana Solán, que el Señor la bendiga. ¿Cómo está usted? Bien, hermana Nara, aquí estoy contenta. Saludo a todos los que nos están viendo en la transmisión. Contenta igual de un día más estar en este programa IBI Podcast. Sean todos bienvenidos y bueno, que todos estemos contentos y podamos resolver dudas y crecer más en lo que queremos hacer, porque es conocer más de la palabra, de cómo llevar un evangelio genuino y bíblico a la vez. Y contenta de estar con mi hermana Nara y mi hermano Danilo aquí también, que ayer, el programa pasado estuvieron ausentes, se les extrañó, pero igual salió adelante y fue muy bonito lo que se hizo ese día. Así que Amén. bienvenido, hermano Danilo, ¿cómo está? Bien, bien. Saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estamos agradecidos de estar en este lugar conversando de la palabra. Si bien no estuvimos en el anterior, pero siempre habrán hermanos fieles que estarán hablando de la palabra del Señor. Ese es el propósito de estos podcasts, hablar de la palabra del Señor. Si hay consultas, dudas, tratar de conversarla, llegar a una investigación y para poder resolver todos los problemas. Claro. Así que estamos muy agradecidos y esa es nuestra bienvenida a todos los que se conectan. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga en este nuevo programa de la IB Podcast. Así que bendiciones para todos. EB Podcast. Estamos contentos ya, vamos al tema que es de lleno y hemos estado un poquito atareados esta semana con hartos trabajos en el hogar también, en la familia, pero damos gracias al Señor porque pudimos salir en victoria. Ya también estuvimos en la reunión del día domingo. La semana tuvimos la reunión del día jueves en la iglesia. Muy bonita. Estuvimos estudiando a San Juan, de nuestro Dios, de Jesucristo, cómo se le reveló ahí a Marta y a María por la muerte de Lázaro. Fue muy bonito el tema que estábamos también estudiando ahí y fue de bendición. Estuvimos compartiendo con la familia de nuestra hermana Amalia ahí estudiando un tema y enseñándole a los hermanos la palabra del Señor y compartiendo el mensaje del Señor, que es lo más lindo. Y gracias a Dios hoy día pudimos estar en la iglesia, pudimos hacer todos nuestros deberes como familia y como creyentes en el Señor, porque los creyentes no están tranquilos, no es bueno estar ociosos, así que el Señor parece que nos manda siempre bastante cosas que hacer y le damos gracias al Señor porque lo pudimos hacer y pudimos hoy día compartir un discipulado de la transmisión del pecado y fue muy bonito, llegó bastante hermandad y pudimos compartir después un almuerzo y ahora estamos haciendo el podcast aquí en la iglesia y nos estamos preparando también para el aniversario de la iglesia, un año vamos a cumplir, gloria al Señor, Un año. un año y el Señor ha sido muy bueno, pasamos por hartas cosas, pero oh, gracias Señor porque podemos estar en pie. Así que el tema que nos convoca el tema que vamos de lleno, que es el tema sobre la obra ministerial de un pastor o un guía, una persona que va por delante, el ministerio no solo eclesiástico, sino que también el ministerio que es muy importante, al cual se nos está dando mucha enseñanza, que es el primer ministerio del pastor o del líder de la iglesia, que es su hogar. Ujú. Y el hermano Danilo nos va a dar una presentación y va a responder una pregunta que hizo un hermano. Ah, ¿cuál es el nombre del hermano, hermana Solán? Pero estaba ahí en el podcast y la pregunta era, ¿De qué tenemos que ser salvos? va a responder el hermano aquí. Dios le bendiga, hermano Danilo. Eh, bueno, esa es la pregunta crucial que cualquier persona puede hacerse, porque vemos que en las calles, en las iglesias, donde sea, se habla de salvación. Sí, señor. Entonces, está la pregunta de qué tenemos que ser salvos. Bueno, la mejor respuesta hacia eso es que tenemos que ser salvos de la ira de Dios. Sí, señor. El hombre pecó, falló y está destituido de la gloria de Dios y
Y como se ha acumulado la maldad de los hombres, claramente la ira de Dios también ha aumentado y tiene que haber un castigo. Si bien la gracia y la bondad y la misericordia de Dios están en nuestros días porque cometemos pecados, fallamos y hacemos todas esas cosas y no morimos, Así es, Señor. porque la paga del pecado es muerte. Amén. Entonces, la ira de Dios viene y esa ira de Dios vino en el Hijo. Si nosotros somos salvos a través del Hijo que es Jesucristo, que Él fue nuestro sustituto, Amén. y Él cargó con el peso del pecado y recibió toda la ira de Dios en la cruz del Calvario. Por eso está ese castigo que Él tuvo como que fuera un malhechor siendo inocente, cargó con nuestras culpas, lo aborrecieron, lo abofetearon, lo engañaron, lo traicionaron, recibió un castigo que nosotros debíamos recibir. Amén. Así es. Y de eso somos salvos, de la ira de Dios, del castigo de Dios. Claramente Dios castigó a su Hijo Jesucristo, nuestro sustituto, Amén. murió como un malhechor, se hizo hasta maldito por Señor. nosotros, Qué hermoso. incluso en un momento Dios lo abandonó. Bendito Dios. Sintió algo que nosotros nunca vamos a sentir en esta vida, el abandono de Dios. Él lo sintió por nosotros, entonces tenemos que ser salvos de esa ira. ¿Y cómo somos salvos? A través de Jesucristo. Gloria a Dios. Si estamos en Cristo, claramente nos vamos a encontrarnos con un Dios airado. Aleluya. Pero si no estamos en Cristo, nos vamos a encontrar con un Dios airado en el juicio final. Gloria a Dios. Esa podría ser una respuesta hacia el asunto. Amén. Claro. Gracias. Y bueno, no sé qué vamos a ver. No, damos gracias al Señor porque muy bonita la pregunta Muy buena respuesta y muy también. buena respuesta porque somos salvos de la ira de Dios. Y a través de Jesucristo tenemos paz, dice la palabra de Sí, Dios. Más Por palabras. medio sí, de Él Señor. tenemos la paz. Y gracias a Dios porque que Él hizo esta salvación tan linda y hizo este sacrificio. Estábamos estudiando en la mañana cómo Dios, Él mismo, viene y hace el postrer Adán. Oh, qué Y hermoso. es bonito cuando Dios Jesucristo viene y Él se representa y nos representa a nosotros los que estábamos perdidos. Él se representa a Dios y hace una justicia perfecta y todo, como dijo el hermano, la ira de Dios cayó sobre Él. Y el abandono total de Dios, eso es fuerte. Que Jesús haya sentido ser abandonado es doloroso porque nosotros no vamos a experimentar eso, porque No. recibimos hoy día al Señor por la fe. Y aparte que tenemos misericordia, claro, y no teniendo nada, nada y no mereciendo nada. no El siendo sol bueno. sale para justo e impío de la misma manera. Amén. Y por Entonces, eso es necesario que la gente venga a Cristo, porque en Cristo está la plenitud de la de vida. vida. Qué Así que, hermoso es. amén, nosotros nos gozamos porque hoy día las palabras de la Biblia tienen tanta Sentido. sentido a nuestra salvación, a lo que creemos, nos da tanto peso y por eso nos afirmamos y nos da valor y valentía de seguir adelante, porque la palabra de Dios nos da una seguridad y como el Espíritu Santo está morando en nosotros, confiamos que todo eso va a suceder y ya Así es. sucedió. Así Es que, que vivimos con una esperanza. Vivimos una exacto, esperanza y esa esperanza está viva, sí, no está muerta, porque amén. Cristo no está muerto, Él Él está resucitó, vivo. Él está vivo. Entonces vivimos con una esperanza gloriosa de salvación eterna. Incluso nosotros cuando fuimos al evento este que se hizo en MENAP, Amén. que fue Sí, maravilloso, amén. donde aprendimos de su palabra, el Señor nos hizo un hincapié muy importante. ¿Cuál fue? Que nosotros ya estamos viviendo la vida eterna. Amén. No es que nosotros vamos a disfrutar la vida eterna. Sí, amén. Nosotros como creyentes, ya al tener a Cristo en nuestro corazón, ya disfrutamos de esa vida eterna. Es Sí, decir, que nada ni nadie nos podrá separar de esta salvación tan grande y tan maravillosa que fue a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros ya estamos viviendo la vida eterna y para mí eso es una alegría y poder vivirlo, poder sentirlo, poder experimentar esto, no sé, fue algo muy grande, chicos. Que sí, si uno, por eso que el hincapié de estos programas de AB Podcast, el hincapié de nosotros como hijos de Dios, es que te afirmes estas sí, promesas amén. y que busques la palabra y que te interiorices, porque
No podemos estar siempre como nuevos creyentes. Sí, Y en amén. eso quiero también, que en el antiguo programa me había equivocado referente, no sé si me equivoqué o malinterpreté esa palabra, la palabra neófitos. Sí, Nosotros no podemos ser como recién llegados en el Evangelio toda nuestra vida amén. eclesiástica. Nosotros tenemos que crecer, tenemos que tomar esta palabra como nuestra y vivir esta palabra. Entonces, maravilloso, hermano Danilo, maravilloso lo que acaba Sí, de hacer un hincapié importante de que nosotros somos salvos de la ira de Dios. sí, yo siento aquí en mi corazón una paz porque hay días donde uno se siente muy mal y días que como creyente a veces no pensamos vivir porque creemos que no nos podemos enfermar, no nos pueden dar ciertas situaciones en la vida y a veces porque nosotros hemos olvidado lo fundamental que es la comunión con Dios y la comunión significa tomar la palabra del Señor, leerla y creer a la palabra, Así. apropiarte de las promesas de Dios. Yo agradezco al Señor porque una palabra que a mí llenó mi corazón fue que los grandes predicadores que han pasado por situaciones difíciles, que todos yo creo que la hemos vivido, unos de mayor o menor escala, lo que siempre ellos dicen, y yo también te lo quiero decir a ti, querido hermano, hermana y amigo que nos está viendo, aférrate a Cristo, Sí, aférrate a la cruz. Sabes que esas palabras para mí llenaron mi corazón porque yo me sentía vacía. Y cuando contemplé la cruz, comprendí que ahí estaba todo. Yo no necesitaba hacer algo, sino que mi Jesús, Él hizo todo por mí. claro. Y descansé en eso porque te cansas. Yo creo que todos los seres humanos en esta tierra se cansan del diario vivir, del trabajo, de tantas cosas que tenemos que sobrellevar y que la red social hoy día nos llena de tantas cosas que a veces las vemos inalcanzables. Y el Señor te dice, a ver, ve, espérate, Claro, descansa, detente un momento. detente y mira la cruz. Obsérvala, ahí hay una cruz donde un hombre murió y padeció por ti. Y eso tocó mi corazón. Increíble que yo recibí al Señor hace más de 12, 13 años, pero había olvidado la cruz, la había olvidado y la cruz es la vida del Es creyente, la vida. es nuestra esperanza y lo más lindo fue cuando me dijeron esas palabras que fue el doctor Lucas Alemán, que me dijo, aférrate a la cruz, a lo mejor él se olvidó de mí, pero sus palabras fueron precisas. Y así debe ser un creyente, dar el consejo sabio, la sabiduría, y me aferré a eso y me cobijé en la cruz de Cristo Amén. y encontré lo que nunca pensé encontrar. Y por eso me emociono y me alegro porque si estás pasando por alguna circunstancia, si estás pasando por alguna depresión o dolor, en el momento no vas a sentir nada, pero es necesario que te empieces a doblegar ante Cristo y mires la cruz. Y gracias le damos a Dios porque Él, Jesucristo, padeció lo que yo nunca iba a padecer. Por eso me llenó mi corazón. Cuando mi esposo una vez habló de eso en mi casa, me llenaba mi corazón porque me decía, Mm, Nara, nosotros teníamos que haber recibido la ira de Dios. sí, pues, ¿Entiendes lo que Jesús hizo por ti? Y tú dices, entendemos. y en el momento no lo comprendí, ahora lo estoy comprendiendo y por eso agradezco al Señor y agradecemos este momento. Sé que porque hemos pasado por muchas cosas que Dios ha permitido para que nos aferremos a su gracia. Lo que pasa es que, y es por eso que viene también, pues, es Sí, que po. uno de repente como que se va en una nave y no se Sí, baja de esa nave. Y no miramos a nuestro lado, a nuestro alrededor, y el Señor nos hace pasar por situaciones para que nosotros también podamos poner la mirada en en Cristo. Cristo. Porque la verdad que todo es Él, pues. Si Sí, tú me pones, como cantábamos en la mañana, ese gran himno de pon tu mirada en Cristo. pon tu mirada en Cristo, claramente el creyente no debe perder la mirada de No, Cristo. Porque si la pierde o si tú te vas por otro camino, te va a vas a cansar. cansar, vas a titubear, vas a cavilar, muchas cosas van a venir a tu mente. Pero si tú tienes tu mirada en Cristo, en Sí, la palabra, te en- aferras a Él, sí. la verdad, hermano, bueno, aquí estamos todos nosotros y yo sé Mm, que hemos experimentado eso, lo hemos sí. experimentado y no es con el ánimo de alardear esto, es una cosa No, que, hermano, ten paciencia, sí, es verdad. todos van a pasar por estas cosas y es necesario, nosotros como hijos de Dios, hermano Danilo, es necesario que nosotros pasemos por circunstancias, ¿para qué? Para que nos aferremos a la cruz
y no nos apoyemos, como En dice el proverbio, en nuestra propia propia prudencia. prudencia, que a veces como que nuestra prudencia Tendemos a es hacer más, eso. es más veraz que lo que quiere Dios para nosotros, ¿o no? Amén. Amén, sí. Por ejemplo, nos añadimos a las palabras del apóstol Pedro, que él comienza escribiendo y dice, hermano, no mire las pruebas como algo que no sucede, sino que algo que está sucediendo, que verás, que pasa, y no lo miren como que esto no les va a sobrevenir o no les va a No llegar, se asombre. sino que las pruebas son parte de nuestro caminar, pues tenemos que ser probados. Tenemos que ser probados por la palabra y ver de qué verdaderamente estamos hechos. Aleluya. Si Sí, Señor. somos o no somos, eso es lo que Amén, hace Señor. la palabra hace esa separación. La separación que no hace el hombre dentro de la iglesia, la hace la palabra. Por ejemplo, el hombre puede generalizar, el siervo puede hablarle a todos blandito, puede tratar de al que no es, como allegarlo, darle lugar, pero tarde o temprano va a chocar en la palabra que Sí, es amén. Cristo. Y eso lo decía también el apóstol Pedro. Van a chocar en la roca que es Hace Cristo caer. Jesús. Sí. Y Van a tarde o tropezar. temprano va a haber una separación. Pues, y eso es lo que quiere hacer la palabra del Señor. Por ejemplo, ahora queremos ver también los requisitos del obispo. Ujú. Si bien cuando hablamos de un obispo, un pastor o un anciano, alguien que va Amén. por delante, la iglesia tiene sus normas, sus requisitos, tiene sus manuales de conducta, tiene sus manuales de cómo voy a levantar a un pastor, en qué tengo que fijarme en esto, y los hombres como que tratan de buscar algo y hacer una instrucción, y esa instrucción está en la propia Biblia. Amén, sí, Sí, Señor. es verdad. Está en la Biblia, entonces de repente cuando el hombre pone mano a estas cosas, Se arruinan. se arruinan y las cambia. Claro. Y la palabra de Dios tiene esa norma, la tiene La dejó escrita en el Señor. Timoteo, la tiene Timoteo, todos conocemos, primera de Timoteo, capítulo 3 el versículo del 7 Amén. del 1 al 7 Timoteo 3 del 1 al 7 habla de los requisitos de los obispos. Amén. Cuando estamos hablando de un obispo, estamos hablando de un líder de una iglesia, Amén. Claro. alguien que va a liderar cualquier campo dentro de la iglesia. Gloria al Señor. Puede tener funciones similares a la del pastor o la del anciano. Amén. Mm. Por ejemplo, si hablamos de un pastor, el pastor está a cargo de la grey, del bienestar de la grey, de la palabra, traerles palabra. Un diácono podría estar a cargo de, no sé, de las compras, de cómo se va a organizar la iglesia y cosas así. Amén. Un anciano, claramente las decisiones que va a tomar la iglesia y Ujú. asuntos principales. Pero esto nació primeramente cuando se buscaron diáconos, con Amén. la palabra diácono que era un servidor. Amén. Ujú. Eso nació en el En lo libro de hecho. los Hechos, no sé si lo tiene la hermana Nara, Mm. para que como que entremos en un contexto de lo que queremos hablar. Sí, está en el Hechos capítulo 6 y dice, en aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que sus vidas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 hermanos, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este trabajo. Y ahí dice que se levantaron, eh, 7 hombres, sí, buscaron 7 hombres. Sí, 7 hombres Y en el con sus versículo 8. aquí requisitos dice, que tenían que ser llenos y lo del dicho Espíritu. agradó a toda la multitud en el 5. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Procoro, y a Nicanor, y a Timón, y a Permenas, y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Amén. A estos Amén. presentaron a la iglesia. Sí, pues está en el caso que estaban muy preocupados los apóstoles de la enseñanza de la palabra de Amén. Jesucristo, Gloria a porque Dios. la enseñanza en Cristo era algo que no estaba presente en las vidas humanas, sino que lo que estaba presente eran Sí. las leyes que esto haces, que esto no tienes que hacer, pero la palabra de Jesucristo, la salvación en Cristo no estaba presente. Entonces,
los apóstoles estaban muy preocupados de la palabra del Señor, es lo que dice la Escritura, y Amén. empezaron a ver murmuraciones, Claro. como diciendo, no sé, estamos en una iglesia ahora y estamos preocupados mucho de la palabra, pero ¿qué está pasando con Con la con visita. con las visitas, con las viudas, dice Sí, ahí? amén. Están siendo desatendidas, no, las viudas no tienen que comer, No po, había no. quien atendiera En las ese tiempo mesas. no es como ahora en este tiempo que las mujeres tienen un trabajo y cosas así. En ese tiempo no había trabajo para las mujeres. Amén. Entonces quedaban totalmente desatendidas y ¿qué vamos a hacer? Entonces los apóstoles no podían descuidar la palabra La del Señor, la enseñanza. enseñanza, no la podían descuidar, entonces claramente había que levantar a algún obrero, Sí. a otras personas, porque uno no puede hacer las cosas sola. No puede Amén. haber un pastor, un diácono, un obispo, quien sea que haga todo solo, Amén. que se preocupe de hacer la comida, de atender las mesas, de pintar, no sé, todo lo que se pueda, De de la cambiar una palabra, la ampolleta, de predicación. la predicación, eh, como dice el refrán, pastelera sus pasteles. Y lo dice la palabra también, no me acuerdo el versículo, que dice el que está en la enseñanza que enseñe, ¿Qué es? el que está en el servicio que sirva, Amén. el que está en, ¿cómo se llama? El, ¿qué podríamos decir? Las cosas del Señor tienen que Sí, ocupar po, su lugar. tiene que ocupar su lugar. Entonces, por ejemplo, aquí los apóstoles no podían Hacer todo. hacer todo, entonces, ¿qué hacemos? Y levantamos gente que sea llena del Espíritu Santo. ¿Eso qué quiere decir? Que tenían que ser hombres que eran Preparado. convertidos Amén. y eran amantes de Dios. Y no sé, yo pensaba como se expresaban las hermanas del Señor Jesucristo y la bondad que Él tuvo. Amén. Yo creo que uno de los primeros requisitos de una persona que quiere tener un cargo dentro de la iglesia es su amor Amor. ferviente por Jesucristo, Amén. Gloria a su Dios. pasión por Cristo. Eso demuestra la pasión en Cristo que hay en nuestras vidas. Eso representa un hombre espiritual, po. Eso es lo Aleluya. que más representa. Yo siempre he dicho eso. Tu pasión por Cristo demuestra que tú eres un hombre espiritual, no, por ejemplo, lo que vemos cotidianamente, la manifestación de Mm, la persona, quizás habla lengua, tiene dones espirituales, pero eso no me demuestra su pasión por Cristo, claro. sino cómo es ferviente su amor y cómo habla de Él, Del que es su Cristo. Salvador. Ese debería ser uno de los principales. Yo debería enfocarme en una persona y decir, a ver, este hombre sí, este joven o este anciano sí que ama a Dios. Aleluya. Sí, Lo sí. ama con todo su corazón ferviente y ese debería ser como un requisito principal. Entonces, eso se preocuparon de que fueran llenos del Espíritu. Claro. Conocemos a Esteban, Amén. un hombre lleno del Espíritu. Felipe. Fue a debatir con Fariseo. los de la sinagoga Sí, donde amén. estaba Pablo, Donde estaba Saulo. donde Saulo iba él a La enseñar en ese pasión que lugar tenía y Esteban. se vio a Esteban que era un mejor predicador que él y dice que le entró la codicia, Sí, amén. quiso codiciar lo que tenía Esteban Bendito y Dios. dijo yo soy de Gamadiel, yo soy un gran estudioso y este de dónde salió, que Claro. él le enseñó pero tenía Aleluya. una pasión y estaba altercando y estaba disputando Y le con recitaba los la fariseos escritura. y le recitaba y ya lo estaba Convenciendo. convenciendo y envolviendo. Entonces Pablo se llenó de ira y lo quiso destruir, Claro. porque cuando tú no tienes tu lugar en el cuerpo, donde si tú eres alguien que hace todas las cosas, claramente si se levanta uno en medio de la congregación que tenga una capacidad mejor en el Oratoria y todo. servicio o en diferentes lugares, tú lo vas a querer eliminar. Ah, bendito Y te va a Señor. pasar lo de Pablo y va a codiciar. Tú tienes que ser, por ejemplo, aquí cuando pasamos a Timoteo, él habla de los requisitos del obispo y yo quiero que lo lea la hermana Solar para no hablar No, todo. pero antes de que comience la hermana Solar, Sí. yo te iba a decir algo muy importante que tú dijiste. Mm, El tema de que los apóstoles, imagínate, la los madurez apóstoles. y la sabiduría que tenían, porque ellos dijeron, mira, el pueblo está hablando, hagamos algo. Pidámosle a la iglesia, porque a la iglesia, ¿te acuerdas cuando fuimos a un estudio de seminario? También nos dijeron, la iglesia tiene que dar testimonio De esta de estas persona. personas. La iglesia tiene que decir, ¿sabes qué? Vamos a llamar al hermano Danilo, o no sé, pues, al hermano Pedro, queremos que sea presentado al ministerio. Y la iglesia tiene que dar testimonio. El hermano es fiel, su esposa es convertida, tiene hijos bajo sujeción. Sujeción, todo lo que lo dice la escritura, a lo que vamos a pasar.
Pero a lo que aquí vemos que Pedro, o sea, los discípulos toman una buena decisión, porque ellos había una manifestación del poder del Señor, sanidades, milagros, dones del Espíritu, lengua. La gente entregaba todo para los apóstoles, se repartían las cosas. Y lo más tremendo, y ahí imagínate, tanta gente que se estaba descuidando. Pero Mm, los discípulos toman la decisión y dicen, vamos a levantar hombres piadosos. Y ahí estamos viendo que Pedro y los discípulos eran nacidos de nuevo, porque en claro, ellos no había envidia, sino que se añadieron a lo que el pueblo dijo, porque el pueblo dijo, discípulos, estamos teniendo problemas. Y no se molestaron, sino que dijeron, a ver, arreglemos esta situación, como lo hace un buen líder, así es. que arregla las situaciones que están malas y convoca a toda la iglesia, vamos a hacer esto de forma transparente y como estaba la iglesia siendo levantada por el Espíritu Santo hasta el día de hoy, el Señor levantó a estos varones llenos del Espíritu Santo y como dices tú, un pastor cuando llega gente y viene con esa pasión, el líder tiene que guiar a estas personas para que sean guiadas y puedan ser el día de mañana discípulos del Señor Amén. y no solo, como se dice, estar aquí por estar, sino que pasar al otro nivel, como dices tú, Claro, crecer. claro. Y ahora la hermana Solán nos va a ir al tema. Lo que pasa es que crecer es muy importante Así es. y crecer en cuanto a la palabra, en cuanto al amor. Y no olvidemos que estaba recién comenzando la iglesia en Sí, ese momento. Se estaba formando la tan iglesia. adoctrinada. O sea, se estaban totalmente Una revolución. me- 5.000 personas se convirtieron. entremetidos ahí en lo que era formar la iglesia de Jesucristo. Amén, Se estaba forjando algo muy grande ahí, amén. algo muy grande y algo que perduró en el tiempo. Sí, hasta el día de hoy. Algo que ha perdurado en el tiempo, es decir, que la iglesia de Jesucristo, dice la palabra del Señor, que no, las puertas del Hades no prevalecerán en contra de Amén. ella. Eso es algo muy importante que tenemos que poner hincapié. Sí, Que la iglesia de Jesucristo dice sigue. que no hay nada ni nadie que la va a poder detener. Aleluya. Incluso vemos en las partes, las iglesias que están formándose en otros países, Sí, hermanos que sí, que tienen persecución, que tienen peligro, que corre espada con sí. ellos, corre cárcel, muchas cosas. Muerte, todo. eh, y ellos Siguen siguen amando a Dios y como y dice se también, levantan más. y comparte mi hermano Danilo también esto tan importante, que el hombre que anhela obispado o que anhela ser un sirviente del evangelio, lo primero que tiene que tener es amor por Cristo, Sí, es amor por Cristo, sí, es tener ese ferviente amor y ese ferviente amor te va a hacer llevar a amar al prójimo, sí, amar a los que están a tu alrededor sí, y así poder formar y hacer crecer la iglesia de sí. Jesucristo. Y es por eso que nosotros decimos, y en esto quiero poner hincapié también, un gran hincapié, es que no somos nosotros, No. gracias a Dios, que no somos nosotros los hombres. El mandamiento es para nosotros, de ir por el mundo Amén. y presentar el Evangelio a toda criatura. Sí, Señor. Pero demos gracias al Señor que el Evangelio no permanece y la palabra, la iglesia no permanece por nosotros, No. permanece porque Jesucristo la Venció. Amén. estipuló. Sí, Jesucristo venció en esa cruz y Él instauró la iglesia, levantó a los apóstoles y estos apóstoles fueron guiados por el Espíritu Santo y levantaron a estos hombres. Y fue algo tan maravilloso lo que se gestó en ese lugar sí, que amén. eso ya no tiene final. No. Eso no tiene final. Y esa iglesia se va a ir con el Señor Gloria a al Dios. cielo. Y Sí, vamos a estar con Él una eternidad. Y claro. eso, y eso es maravilloso. Y es por eso que es tan importante este tema y hacer el hincapié principal de que es muy importante el requisito. Sí, Es muy importante. sí, Pero sí. también damos gracias al Señor que no depende de nosotros. No. Porque realmente si dependiera de nosotros, vemos que hay hombres grandes en las manos del Señor, Amén, sí, Señor. pero son débiles, Amén. tienen dificultades, tienen falencias, pero Dios instauró su iglesia. Sí, Y por eso que uno y yo, el hermano de Dios me dice que, que leamos 1 de Timoteo capítulo 3, amén. ¿cierto? Amén. Lo leemos hasta el Hasta el versículo 7. 7, Sí, sí. que lleva por subtítulo, y sabemos que los subtítulos los pusieron los que hicieron la Biblia, Para ordenarlo. para ordenarlo. No es que es el título, Claro, es una porque carta. acuérdense que estas son cartas. Sí, El título es como sería lo como para el principal, tema central. tema Claro, el central tema a lo que se de lo refiere, que quiso decir ese párrafo. sí, exacto, el apóstol Pablo a Lo Timoteo. hicieron para que nosotros no Su hijo nos... amado. Incluso cada vez se hace más fácil la palabra, porque si nosotros
si somos bien flojitos para no leerla, podemos leer los títulos y vamos a saber entender. de qué ya está hablando Timoteo. Por ejemplo, advierte sobre la falsa doctrina, el ministerio de Pablo. Entonces podemos decir en el capítulo Ah, 1 habla de la falsa doctrina y el ministerio de Pablo, sin haber leído. ¿Y Pero de qué habla lo hace tan fácil sí, ¿de que qué habla el podemos estar en versículo la 3? investigación. Gracias, hermanos, por esta preocupación también. Gracias a los hermanos que se preocuparon sí, de hacer las Biblias. gloria al Señor. Es maravilloso que si Dios realmente no necesita a nadie, pero usa al hombre porque están llenos de amor y de misericordia. Y dice, Que los bueno, hombres tienen que hablar a los hombres, dice la palabra. Pues sí, si po, venían los ángeles, capacito que lo adoramos. Lo nos adoro. dio, nos dio nos dio eso, nos Sí, dio ese gran ese requisito. es el gran don de, de los hombres, El poder gran don de predicar. nosotros. Agradó a los hombres, agradó a Dios Dios, salvar a los hombres por la locura de la predicación. Ah, qué hermoso. Ya, y aquí vamos al capítulo 3. ya, leamos. Requisito del obispo. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Entre paréntesis, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No, no a un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Amén. Amén. Hermano Danilo. Sí, ahí están claramente Sí. los requisitos. Si tuviéramos que decir por qué la palabra de Dios exige requisitos, claramente es porque hay uno que va por encima de todos nosotros, Sí, que es Jesucristo. Amén. obvio. Jesucristo, si su ministerio fue de 3 años, quizá algo mínimo de un ministerio, no sé si alguien le igualará en la tierra que haya tenido un ministerio tan corto como el Señor, 3 años. pero tan Efectivo. grande, efectivo, que dice la palabra que faltarían libros en el mundo para escribir todo lo que hizo Jesucristo Amén. y toda la enseñanza y cómo fue de intachable. Sí, Señor. Claramente tiene que haber requisitos para los obispos, los pastores, para quien sea que esté por delante. Sí, ¿Por Señor. qué? Porque a Jesucristo estaban buscando ocasión de hacerlo caer. Aleluya. Él fue una persona que tuvo mucho conflicto en su ministerio. Un ministerio corto, pero muy controversial y de mucho conflicto. Muchos creían en él, pero otros no creían en él y tenía opositores y lo querían hacer caer. Entonces, si se va a levantar un ministerio, un pastor o un obispo, claramente va a haber oposición. Así es, Señor. Van a estar mirando su vida, van a estar mirando con lupita cómo es, y porque va a ser una persona que Va a ir por delante. va a ir por delante y van a querer su ejemplo. Sí. Entonces los requisitos son para que sea un buen ejemplo. Y es una persona que va por delante, como no sé si dejamos la palabra en ¿Stand-by? Lucas creo que era que Entonces, decía que al 48. que se le daba más, Más se le demanda más. Pues entonces aquí comienza con un hombre anhelando obispado. Amén. Es un hombre que puede ser un miembro de la iglesia Está deseando. y de repente dice, me gustaría enseñar la palabra, Sí, me sí. gustaría estar de líder de coro, me gustaría estar de líder en este lugar o hacer esto, me gustaría, estoy deseando Estoy eso. deseando, sí. Me gustaría hacer eso, Para el Señor, una cosa así. pero después Pablo le dice a Timoteo, él está deseando y está deseando algo bueno, no está deseando algo malo. No. Ojalá Todos lo desearan. todos desearan, porque dice que la mies es Es mucha mucha y y poco poco los los obreros. obreros. Entonces, Amén. no son todos los que están deseando esto. No, No. muchos no Y son. claramente le dice, buena cosa desea, pero, le pone un pero, es necesario, ¿Qué? son necesarios los requisitos. Por Claro. ejemplo, ahí en Lucas, En que Lucas 12:48 dice, más el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado
Poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se demandará, y y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Oh, Por ejemplo, ahí ahí, está. ahí yo creo Habla que de los el siervos. contexto Siervo, habla del siervo fiel y el siervo infiel. aquí Amén. habla del siervo infiel. Entonces está hablando de un siervo que se preocupó de la grey, que hizo esto, y después habla de un siervo Negligente. que era negligente, que empezó a golpear a todos los siervos, a los Señor. consiervos, lo empezó a golpear, empezó a comer, a beber, a disfrutar. Claro. Y después cuando vino el señor, El dueño. el dueño lo miró haciendo eso y le dijo que eres negligente y no te puse a cargo de esto. A ¿Y cuidarlo. qué hiciste con la grey? ¿Qué Como hiciste con dijo. tu siervo? Los golpeaste, los maltrataste, hiciste esto y lo otro. ¿Qué esperas ahora? Si entonces como más se le dio, más se le demanda. Y si esa demanda no la cumple, claramente Esa, va es a la, tener un conflicto, una dificultad. esa pregunta es fuerte porque Mm, el Señor nos está diciendo y a los líderes, porque mm, hermano, esto es para líderes y obispos y ancianos y mm. personas que están por delante. El Señor le está diciendo, ¿qué estás haciendo con la iglesia? Y esa es la pregunta crucial de hoy día y la pregunta que nos va al tema. ¿Qué hacen con la iglesia? Porque Él está diciendo que está maltratando A la a la iglesia. iglesia y no es cualquier persona la iglesia Jesús murió por ella. Es su esposa. Su esposa, él la está preparando, la está ataviando. ¿Y qué tiene que hacer el pastor o el líder, el que está por delante? Cuidarla. Es como cuando tú vas a un lugar, no sé, cuando otro día fuimos con el Danilo a comprar y vimos unos locales hermosos, pero no tenían luz y no había luz en el local. Y tenían para poder encender la luz, pero no la ocupan. Es como lo mismo que pasa en las iglesias. Tienen la palabra, La pero no luz. la ocupan. Tienen la luz y la esconden. ¿Y de qué sirve tener algo tan lindo, un lugar tan hermoso, pero si no hay luz no se ve nada? Estaba oscuro el lugar, ¿cierto? Era hermoso en la sala, era gigante, había de todo, pero no había luz. Estaba opaco. Y al no estar la luz, no se podía ver el local, no se podía deleitar ese lugar. Asimismo le está diciendo el Señor a los pastores, ¿qué estás haciendo con mi iglesia? Tienes la palabra, tienes la luz y no la estás entregando. Entonces, es la pregunta que el pastor Paul Washer hace en un evento a los siervos. Les dijo, hermano, esta pregunta es para todos nosotros. ¿Qué estás haciendo con mi iglesia? Entonces, es fuerte, Yo creo que para los porque que son esos hijos de son Dios, para los que están, que amamos al Señor y los que van por delante también. Deben sentir eso, por eso cuando decías tú lo que está hablando, que el hombre que es obispo, que va por delante, tiene que tener un carácter Tiene una piadoso. demanda por Y tiene un carácter lo que piadoso. nosotros leímos ahora en el Timoteo 3 son las Sí, demandas que se le da sí, a este obispo. Es la carta de presentación. No tenemos por qué tener una carta que hagamos de mano de hombres y aquí es tiene que claro. vestir así Es de claro, aquí está diciendo que sea ser irreprensible, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para vigilante, enseñar, no prudente. dado al vino, no pendenciero, no codicioso de de ganancias ganancias deshonestas, deshonestas. sino Imagínate. amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe, y después dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, y le da la pregunta, Sí, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, la respuesta ¿cuál sería? No la puede cuidar. no, No puede cuidar ni su casa y va a cuidar la iglesia, que la iglesia tiene muchas más familias. es columna y baluarte la verdad. Él tiene una familia, tiene un hijo, tiene una esposa, y no puede cuidar ni a su hijo ni a su esposa, ¿cómo va a cuidar a la iglesia que tiene un Sí. miembro y detrás de ese miembro hay hijos, hay familia, hay otra esposa? ¿Cómo los va a cuidar? ¿Qué ejemplo va a dar? Mm, Entonces, por ejemplo, lo que ustedes querían hablar era esto mismo, el ejemplo que das como siervo del Señor amén. y cómo cuidas tu casa, cómo cuidas tu familia, cómo cuidas de tu esposa, cómo cuidas de tu hijo, cómo tienes tu núcleo familiar, Ayúdanos, si Señor. está bien o está mal. Entonces nuestras hermanas hicieron unas investigaciones también, investigaron algunos siervos del Señor a través de los tiempos, Sí, George Whitfield y ¿cómo se John llama? Wesley. John Wesley. Estudiaron a estos pastores de manera breve, los estudiaron para ver cómo era su vida como ministro quizá
fueron intachables, Extraordinario. extraordinarios, buenas palabras, enseñanzas gloriosas. Se dice que ellos más o menos predicaban entre 10 a 14 sermones semanales. Señor. O sea, Dos diarios. estaban dos predicaciones diarias o casi 3 predicaciones diarias. Quizás 3, 4 predicaciones el día domingo Sí. y estaban totalmente ocupados, pero mientras ellos enseñaban la palabra, cómo estaba la familia, Señor. cómo estaban sus esposas, cómo estaban sus hijos. eh, A los que tuvieron hijos. Sí, po, a los que tuvieron hijos y todo eso. Entonces las hermanas investigaron y no sé qué quieren compartir. Lo que pasa es que es compartir porque en realidad uno se cuestiona muchas cosas. Mm, Porque si la palabra del Señor te enseña a ser un buen ministro de Dios. Sí. Y muchos hombres buscan y buscan por todos lados cómo puedo agradar a Dios. Y se hacen muchas preguntas y quieren respuestas, pero la palabra de Dios tiene todas las respuestas para nuestra vida. Haciendo un paréntesis, claramente, como decía nuestro hermano Danilo, hay veces que es claro que el hombre que desea obispado, buena obra desea. Sí. Maravillosos deseos tiene, maravilloso pensamiento, anhelo tiene. Pero dónde está cuando tú eres casado? ¿Cuál es tu primer ministerio? La casa. Es tu hogar. Ujú. Y como decía, la respuesta estaba ahí. Y muchos no toman, uno no entiende, a veces no entiende por qué si la palabra de Dios te dice que Te si tú enseña no, todo. en el 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo, es un incrédulo. Entonces uno no entiende dónde está fomentada su fe, como qué lo guía, qué lo lleva, cómo va formando su vida, referente a la palabra de Dios o referente a mis anhelos, mis deseos, Sí, lo pues, que yo quiero tuvo o un, lo, tuvo un deseo de estar en la obra, pero cuál era lo la que él motivación. quería, que quería obtener ganancias, como porque dice, no obtengan ganancias No van a deshonestas. tener dinero. Pero este que anheló y quería ganancias de la iglesia, claramente iba a tener una casa desordenada. Claro, Entonces, aquí está hablando de hombre, eh, Ordenado. como dijimos en el principio, amantes del Señor. Si uno ama al Señor, nunca va a ser un siervo infiel, porque No. sabe que las ovejas son del Señor. Entonces, aquí, por ejemplo, como dice la hermana, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Pues eso es lo principal. Como dice Paul Washer, decía mi hermana, el ministerio principal de una persona que va por delante, el primer ministerio, y nos pegamos todos, como decimos los chilenos, los cachos, nuestro hogar. Tiene que estar nuestro hogar bien constituido, Ten cuidado. bien cuidado. Por ejemplo, aquí dice esposo de una sola mujer. Ahí estaba hablando de que tuviese una sola mujer, po. Si claramente tiene descuidada su casa, cuando salga a predicar el evangelio, va a tener una nueva novia. Señor. Porque está esa naturaleza Está. Sí. pecaminosa dentro de nosotros. Y están esos pensamientos, hacemos las cosas muchas veces por obtener una ganancia claro. y no por Cristo. Sí. Entonces, así es como el asunto, ¿no? Yo, Cuando hablas tú en el tema de los obispos, aquí estamos hablando de algo que ya sabemos que antiguamente había bastante ignorancia en lo que es la letra, no había tanto Mm, conocimiento, no había tanta lectura. Pero si te das cuenta tú, los apóstoles se preocuparon de la palabra. mm, Había mucho poder de Dios, manifestación, pero los apóstoles se preocuparon de enseñar la doctrina del Señor. No descuidaron esa área. no, Se manifestó el poder de Dios porque Dios quería hacer crecer la iglesia, pero los apóstoles se dedicaron a la enseñanza de Jesucristo, de cuidar el hogar, y el Señor Jesucristo dejó todo bien ordenado, establecido, y los apóstoles siguieron con la misma, porque ellos eran imitadores de Jesucristo, obviamente. eran sus discípulos. Entonces, cuando vemos esto, ¿qué pasó
en el transcurso de los años, porque hemos visto, lamentablemente, y no solamente en los líderes de las iglesias, sino también en los padres que son cristianos, Mm, una preocupación inminente por la iglesia, todo para la iglesia y ¿dónde están tus hijos? Y a veces los hijos, tristemente, eh, no tenían ropa, pasaban semanas con hambre, no comían. Las esposas embarazadas, probablemente, ¿cómo iba a tener el bebé la esposa? Tenían que buscar a la señora que ayudaba a tener los hijos. Muchos no estaban cuando los hijos nacían. sí, pues. Y, o sea, la mujer era como el caballo de guerra. Y después la iglesia, lamentablemente, había un despertar, una gloria, pero el hogar se descuidaba. Y se saltaron la carta del apóstol Pablo a Timoteo, que la Biblia hace cuántos años la tenemos nosotros en Chile, ya lleva años. En el año La 1500. iglesia llegó por se leía la Este manual es Biblia, más antiguo que es cualquier más manual. antiguo, se leía. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no se leía la carta a los pastores? ¿Pero qué se leía a los pastores? Usted Sí, tiene, y vaya, porque Dios le va a proveer, no lleve ni alforja ni nada, porque Dios, pero hermano, el Señor dice que hay unos requisitos para que yo sea pastor y levante una obra en tal lugar. Conocimos de cerca pastores que se fueron a lugares solos, con sus niñitos chiquititos y dormían en un vehículo y sus hijos no tenían que comer. Y hemos visto lamentablemente qué ha pasado con esos niños, qué cosas vivieron. sí. Entonces, ¿y qué empieza a pasar? ¿Qué dijo la hermana Amalia, la hermana Solán? Dijo en la última parte, dice que el hombre que no provee para su casa ni para sus hijos es peor que un Incrédulo. incrédulo. Increíble. Porque los incrédulos por lo menos se levantan y dicen, mañana tengo que tener las cosas a mi viejita A mis y a mi hijos. señora y a mis niños por último. Pero los creyentes que debemos ser, como dice el hermano, el pastor, el líder y el hombre del hogar, porque el que gobierna su hogar es el hombre. Y la mujer, el ayuda, Su ayuda idónea. acompañamos. Y el hombre tiene que cuidar a su familia, proveer lo necesario para su hogar. Entonces es triste porque, como dices tú, estudiamos a dos grandes predicadores y wow, tremendos testimonios. Y usted cuando escucha, por ejemplo, la historia del predicador no sé cuánto, usted dice, oh, ese hombre era tremendo en las manos de Dios, pero su hogar estaba hacia arriba las patas y ya no, nada, o sea, no había una... Había mujeres que, había esposas de ministros que su esposo muere y ellas son lo más feliz. Y eso es triste porque a Se la acabó el verdad problema. nosotros, sí pues, y lo hemos escuchado de muchos predicadores, grandes predicadores, Sí, que la esposa de algunos, cuando su marido muere, ella es se feliz, siente libre y se vuelven a casar y dicen que el marido que tienen ahora el las mejor. trata mejor que el ministro de Dios. Sí, Entonces, eso queda como así como pues, si el hombre predicaba era bíblico era tremendo. totalmente, amaba a Dios. Y eh, violencia, y había violencia, claro, golpes, sí, y es triste decirlo, y por eso la gente se cansó se cansa del evangelio, porque como un hombre que me está hablando de santidad, en su casa no tiene santidad, es triste. Y es una vara que el Señor, por eso el apóstol Pablo dijo, pero, Vara alta. a ver, dijo, a ver, me encanta tu anhelo, pero ¿sabes qué? Te esto, faltan cosas. esto tienes que tener. Quizás Sí, cuánto al leer la carta a Timoteo, porque si vamos al contexto, eh, como toda la iglesia, estaban enseñando falsas doctrinas. obvio. Ellos habían nacido en Cristo y eran libres en Cristo y seguían la enseñanza de Jesucristo, pero estaban esos falsos enseñadores que traían la ley. Mm, Que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer esto, que claro, tienes que hacer lo otro. Entonces ya ahí ya había un conflicto, entonces aquí claramente esos pastores y obispos de ley, claramente son personas que no cumplen la ley, po, claro. que le exigen la ley a otros, pero ellos no cumplen la ley para nada, son sepulcros blanqueados, se ven hermosos Señor. Lo que pasa es por que, fuera y por dentro no cumplen nada. Entonces aquí sí, Timoteo llega a Efeso y tiene que ir en contra de esta falsa doctrina y empezar a ordenar, levantar nuevos obispos y a Claro. decirle, mira, eh, estos son los estos requisitos. son los requisitos de los obispos que van a ser levantados aquí
en la iglesia. Y uno de los principales que nosotros estamos viendo es que tiene que tener una casa ordenada. Sí, pues tienen que tener una Y casa una ordenada. mujer, Sí, su pues, esposo. entonces no tiene una casa ordenada, entonces después es como siempre se decía, el pastor me está corrigiendo por mi hijo, pero ¿cómo andan su hijo? Claro. Entonces Y de el repente ataque vimos a constante. pastores que decían, no, mira, su hija anda con pantalones, anda con esto, anda con lo otro, pero después su hija andaba como quería e incluso llegaba hasta embarazada a la casa. Oh, Entonces, ¿de qué Señor. me estás hablando, obispo? ¿Cómo está tu casa? ¿Qué me viene a enseñar a mí? Entonces se hace un desorden, ese hombre no termina siendo un obispo, no tiene ni Es una nada burla para la de iglesia. intachable, una burla y Y empiezan los chantajes claramente en la iglesia. aquí la Biblia, la palabra, te da requisitos grandes. Si eres pastor y estás escuchando esto, hay requisitos grandes y claramente vas a ser descubierto si si quieres obtener ganancias deshonestas o quieres obtener algo para ti. Claramente estos requisitos te van a echar para abajo y podemos entender a través de esta palabra que no todos los que están En la iglesia. en la iglesia y llevan un cargo de pastor, obispo, anciano, no todos son del Señor. Amén. Yo escuchaba a un hermano hace un tiempo atrás que hablaba de eso. Por lo mismo que se ha suscitado en este último tiempo de un reconocido pastor que predicaba sana doctrina y era un hombre muy bíblico y que fue envuelto En un caso. en un caso moral, una dificultad. Y el hermano hacía eso, hermano, no te admires de estas cosas porque En cuando todos estemos en la lados. presencia de Dios, van a haber muchos que van a decir, pero no hablábamos en tu nombre, y el Señor va a decir, no te No lo conozco, conozco. no te Y conozco, esto entra para apártate todos. de mí, hacedor de maldad. No sé Es qué. decir, que es una cosa muy fuerte lo que Por eso el Señor, nosotros estamos hablando en este momento, que hay muchos que pueden decir, que pueden tener un título. un título Un muy título. hermoso, tienen Soy un ministerio pastor, muy soy grande, evangelista, quizá amado por su amado por la por la iglesia, iglesia, conocido. reconocido, pero el que realmente conoce tu vida es el Señor. Y tu esposa. Y eso, y Sí, es verdad. y tu, Tu hogar. y tu hogar, pues tu entorno. Porque nosotros igual perteneciendo a una familia, nosotros también somos un hogar, una iglesia, Sí, y nosotros entre sí nos conocemos sí. y sabemos y conocemos nuestra vida. Entonces, nadie puede decir que no, a mí nadie me conoce. Tus frutos hablan de ti, tu forma de ser habla de ti. Entonces, a lo que vuelvo yo del tema de esto, Sí. que muchos hombres a lo largo del tiempo fueron ministros de Dios maravillosos, pero descuidaron su vida Hogar. de hogar, su Mm, ministerio más importante. ¿Y por qué? Porque a veces no tenían entendimiento, porque por lo menos John Wesley no llegó casado al Evangelio. no. Ese es un primer punto que tenemos que tomar. John Wesley no llegó casado al Evangelio. John Wesley era soltero. Y él vivió una vida de amor, de compromiso con el Señor. Mm, Él amaba a Dios, su como muchos. compromiso con el Evangelio bíblico, su pasión por la predicación evangélica. Yo no sé si él fue el que fue uno de los que predicó en la calle. Si alguien, si Mm. usted, Sí. él fue uno de los que fue el precursor de la Del predicación gran despertar del gran de despertar Inglaterra y en el de siglo Estados XVIII. Unidos. Y también tenemos que decirlo que él fue en la historia el fundador del metodismo. Sí. un, un- un- Hasta el día Era de un hoy está siervo de Dios la iglesia reconocido. wesleyana. Él nació en el año 1703, y Dios lo llamó a sus caminos y él, su compromiso, sus rasgos eran notables. Él era un amante del evangelio bíblico. Su pasión era la predicación evangélica, como decía mi hermano Danilo. Predicada a Él no Cristo. predicaba una vez a la semana. No. No, No. no, él no predicaba Hoy día una hay vez al mes o dos veces a la semana. No, sermones diarios. no era nada para él. Él era uno de los hombres que se levantaba a las 4 de la mañana, oraba, Sí. preparaba sus sermones no, eran como 5 al día, puede ser, una cosa así. Él no paraba. Su compromiso era con el Evangelio. Y Dios, por medio de él, provocó Sí. este Y despertar, este cuando hay gran hombres que avivamiento quieren, en Inglaterra y en el siglo XVIII.
que nosotros vemos que Dios lo tomó a él y él en ese momento, él era lo más grande Sí. en ese momento. Entonces despertó al fundar este gran ministerio de parte de Dios, Dios lo llevó a esto, a la predicación, a estar. Al Él era mensaje. una persona que estaba constantemente con Dios, en comunión con Dios. Pero ¿qué pasó? Vino el Hombre, matrimonio. le dio lo que necesitaba. Lo que pasa es que él fue promovido a esto. Ay, Él anteriormente había tenido un acercamiento con una chica y él quería casarse con ella. Pero su hermano ahí se escabulló y pasó que la chica se casó con otro. Y él ya. quedó así Malo. mal porque la que él quería se había ido. Entonces, ¿qué fue? Se El vino hermano era el compositor de himno, George, ¿sí? George Wesley. Compositor de himno, ¿cierto? Sí. Sí, Sí, pues eran hartos ellos. Ellos vivían en conjunto porque lo que yo sé es que ellos eran predicadores de iglesia. Sí. mm, Entonces él tuvo una luz de la palabra y empezó a hablar mm, que éramos pecadores, nosotros somos claro, pecadores, esa fue su predicación sobre el pecado. Entonces predicar en la iglesia sobre el pecado en era esos como tiempos raro. era raro A y mí, lo pecador empezaron a yo. echar de la iglesia. Sí, Entonces él tuvo cercanía con George Whitefield también, que sí, son habla la Sí, hermana. amigos. Entonces George Whitefield le dijo, pero tienes El George que Wesley ya predicaba en las calles. ¿cómo voy a predicar? Él empezó a predicar en las Él calles. dijo, ¿cómo voy a predicar si no tengo púlpito? Y se supone que un predicador convincente, un siervo, predica en una iglesia, no Claro. en la calle. Entonces él le hace la pregunta y le dice, no sé, revisa si hay algún predicador que fue de la calle. Y dice que él, John Wesley, Mm, leyendo, vio que había un predicador de la calle. Y ese ya. predicador era Jesucristo. Ah, ya. Jesucristo, su ministerio fue En las calles. en las calles, po. No fue en una iglesia. Entonces ahí él comienza su ministerio y empezó Y a ahí tú te predicar vas a las dando calles. cuenta de que Lo apiedraban y dice que él en su primera predicación dijo, todos somos pecadores y necesitamos de Jesucristo. Y estaba esperando que le llegaran las piedras. Y nadie Y le, no le llegaron, no le sino que le llegaron. dijeron cómo podemos ser salvos Sí, Gloria a pues de se le Dios. nuestro. acercó un Sabemos varón. que somos pecadores y Pero no Sí, ahora sabemos cómo podemos ser cómo salvos. podemos ser salvos de nuestro pecado. Y ahí comienza su ministerio y y empezaron a un llegar las ministerio almas. grande, empezaron a llegar las Y ahí almas, te vas dando pero cuenta de que el hombre de mm, ese hombre se educó y todo, su vida preparó, pero mm, fíjate, él para poder darse cuenta que tenía un llamado, porque para saber si nosotros, como dice la hermana Solán, no es mm, un título, no es que tu iglesia te escojan de pastor, sino que esto es un llamado divino. llamado. En nosotros tiene que haber un llamado divino, Mm, porque una persona natural, aunque se levanten miles de cosas, obvio que si no tiene un llamado divino no va a seguir. Y no hablamos de que Dios lo va a respaldar con las almas, no, hablamos de que hay un deseo, de que Dios está obrando algo ahí. Hay oposición y el hermano Wesley tuvo oposición Sí, y Dios lo levantó como sí. un hombre de Dios. mm. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, él salió, lo echaron, se podría decir como que váyase. No echaron de varias iglesias porque él predicaba Como, y lo echaban. claro, porque la gente no Y se sentía. y el pensamiento de la iglesia eran iglesias clasistas. Claro, Claro. Aquí entramos puros santos a la claro, iglesia. entonces Y después. eso se ve Y ahí actualmente, vemos po. que John Wesley tuvo, y Dios lo levantó Mm, para ser un líder. mm, Lo mismo podemos decir ahora, cuando uno dice, puede predicar en el púlpito, no me elegiste y vosotros a mí, yo los elegí. ¿Pero cómo? Yo no elegí a Dios. ¿Cómo es esa tanta mentira? Sí, pues. Es una blasfemia. Pero si te vas a enfrentar a la calle, por ejemplo, lo que estaba pensando yo, ya él es un predicador de calle, no tenía esposa y lamentablemente no tenía lo que tenía Pablo, No, abstinencia. Entonces yo creo que por no tener abstinencia tuvo que buscar una esposa. claro. Lo que pasa es que no fue tanto, yo pienso que él fue O promovido a eso. quizás Porque su hermano George le dijo, se casó. conversando ahí, tuvo su primer acercamiento con esta chica Y debe haber quedado mal. Como decimos los chilenos, se te va a pasar el tren. y se demoró mucho, Está demorando mucho. por lo que yo he leído, se demoró mucho en acercarse a la chica.
Y esta Ya. chica ya estaba pedida, ya estaba comprometida, Ah, ya sí, pues ya estaba. así Ve era. que antes se hacían los arreglos, Sí, Entonces po. ¿cierto? su matrimonio entonces fueron ruinas, pues, si comenzaron mal. Sí, porque él ya al terminar con esta chica ya no pudo acercarse, quedó igual con una desconexión con su hermano George, Mm. porque eso le provocó también una pequeña De- dificultad con su hermano, porque él se interpuso ahí en cuanto a que él quería ir, pero se demoró mucho y la chica ya estaba prometida Ah, y ya. no se pudieron casar. Y ahí apareció Molly. Molly, una viuda pudiente que tenía 4 hijos y con ella se casó. Pero él se casó Porque por el ministerio, porque, por eso digo yo, que fue como empujado incluso, porque él como que no, no, para él lo importante era el evangelio, la palabra de Dios, predicar. El matrimonio no le iba a quitar el tiempo. ahí al pastor Weasley le faltó consejería. Exacto. Eso es lo que falta. A veces uno Quizá alguien le dijo, oye, tienes que tener una esposa. Eso, también, pero Claro. también, eso fue. Tienes pero las consejerías a veces que... tienen que ser buenas. Sí, pues, tiene Porque a que... veces nosotros, Eso es lo lamentoso que ha pasado en la iglesia que- actualmente. Desde que sí, yo entré al Evangelio, me he dado cuenta que la mayoría de los matrimonios de hermanos, quien sí, sea, son con matrimonios convenientes, como rápidos, Por como, conveniencia. sí. como que ya te gustó esta chica y como pecaste con la chica, cásate. No hay otra Y cosa, como eso es que tremendo porque el pecado está en en la misma no, iglesia y lo más triste es que de repente y cometen errores, están en po. las iglesias No y hay como dices tú, consejería. po, de repente, el que dirige el coro está buen mozo, tiene un buen lugar en la iglesia, se casan como por conveniencia, por tener un lugar en la iglesia. Sí, pues Y buscan ganancias claro, deshonestas, po. entonces están esperando, bueno, damos gracias a Quieren Dios estar ahí porque adelante por una yo con mi ganancia esposo deshonesta. llegamos casados, así que llegamos, pero no estamos, no, no estamos exentos, y es triste decirlo porque a veces las iglesias tú estás casado y tienes tu anillo y todo, y la Ah, sí, gente, pues va, pasan por ejemplo, cosas va a un lugar y te buscan para eso. y si vas solo y después nuevamente vas solo y vas solo, van a decir el hermano no No tiene parece que no es esposa, casado claro. y te van a decir, pues, usted hermano, hermana es casado, entonces, por ejemplo, yo creo que uno de los errores que ellos cometieron es que como eran grandes predicadores y Descuidaron un área. descuidaron un área que fue la esposa, ya dijeron a la esposa, estaban en tiempos diferentes a los de ahora, entonces como que yo creo que esa esposa en esos tiempos eran la esposa en el hogar, los hijos y el Es que varón, trabajo, esa era, predicador, esa era, sí. esa era la La forma, forma. yo creo, de Entonces todos si los hombres. hubiera habido una consejería mucho mejor, le hubiesen dicho, mira, si va a ir a predicar a, no sé, Hoy día se enseña mucho eso, a po. otro lugar, anda con tu esposa. Sí, Bueno, el ministerio que Cosas. nosotros seguimos, sí, gracias a vosotros y todo eso, Mm, ellos con mi enseñan. esposo estábamos bien dándonos cuenta de algo bonito que tienen ellos. mm, Sí, Que ellos cuando se presentan, cuando tú los ves, que va a venir tal hermano a enseñarnos sobre tal tema, ellos dicen, por ser, él es esposo de tanto, tiene sí, padre, es esposo tantos de hijos, Mary y sus hijos, María, Juan, sí, y ellos como que la familia la ponen muy importante, sí. como que la familia es Y la esposa, como que le dan el reconocimiento que dice la palabra, mm. porque su primer ministerio es la familia. sí, Entonces, cuando ellos hacen estos pop y todas estas cosas, cuando ellos hablan de sus líderes, em, ellos hablan de su familia, sí, presentan a su familia y su familia habla por ellos. sí, Y yo estaba viendo una predicación del hermano Sugiel Michelén hace unos años atrás, que él decía, él no iba directamente a la persona no, que elegía, como que veía así como una persona que, mira, este hermano es sí, para el, sí, yo lo veo, pero ellos no se fijaban mucho en él. no, Lo que hacían era llamar A la esposa. a la esposa, llamar a los hijos, llamar a los hermanos y sí, que ellos dieran testimonio del varón. De la amén. persona. Y eso es muy importante en este Sí, tiempo, ¿ah? Es muy eso es una lupa, importante lupa. que nosotros no tenemos que nosotros hablar por nosotros. Dice que lo que tienen que dar testimonio de nosotros son Son nuestros. nuestros seres queridos, Lo nuestros mismo padres. decía ahí, po.
que Otro. tenga buen testimonio. Sí, Claro. pues, el testimonio de nosotros nunca ha sido válido porque el testimonio tiene que ser desde los testigos. Claro, Por eso se claro. llama testimonio, porque viene de testigos, no de uno propio. Yo Pero- no puedo hablar de mí porque Entonces, yo por podría decir ejemplo, pura cosa si buena. nosotros vamos a estos requisitos, por ejemplo, si yo comenzara el ministerio y no fuera sobrio, eso lo podría cambiar y podría ser sobrio y podría ser un buen ministro. O si no fuera prudente, podría cambiar y ser más prudente en el ministerio, ¿no? Si Mm, no fuera decoroso, hospedador o apto para enseñar, podría cambiar. Podría, como pastor, y no soy muy apto para enseñar, podría estudiar y podría cambiar. Prepararme. Podría prepararme, porque aquí uno de los requisitos también es que no sea neófito. claro. No. No podemos poner a un neófito por delante porque lo que va a pasar que se va a Envanecer. envanecer. ¿Y qué significa eso? Que como no tiene ninguna inteligencia en Cristo, busca su propia gloria. Claro. No busca la gloria de Dios, no conoce a Dios, po. Si es neófito, no conoce a Dios. Entonces, si no conoce a Dios, cuando le empiecen a dar los primeros lugares, siéntese aquí, el platito de comida, te queremos y todo eso, Sí, po. Se va a se va a aparecer. empezar a hinchar. Envanecer es Sí. como hincharse. ¿Y qué va a terminar haciendo? Va a caer en condenación del diablo. Sí, Porque después él se va a creer un Dios. Claro. claro. Y aquel que toma el lugar de Dios, claramente es condenado. Sí, amén. Sí, bueno. Porque el mismo diablo fue condenado por Dios por querer tomar Tomar el su lugar. lugar, cuanto más no va a ser un hombre que se cree Dios sobre la tierra. Entonces lo principal es que no sea neófito. Pero eso puede ser cambiado. Sí, Sí, pues pues se lo que puede pasa es enseñar. que Se puede enseñar, pero la gracia es que no sea neófito. Pero y yo creo que lo referente más a... importante, como recalcamos, Mm, es que tenga en sujeción su casa y su matrimonio sea y sea marido de una sola mujer y tenga un buen matrimonio. ¿Por qué? Porque si tiene un mal matrimonio, sale a predicar, sale a los campos y tiene un desliz con una chica, claramente no puede andar va solo. a caer. Van a tener que los ancianos de la iglesia amonestarlo, Sí, llamarlo a terreno y después, ¿qué va a pasar con ese pastor? No va a poder volver a ser pastor, ni diácono, ni nada, porque ¿cuál va a ser su ejemplo? claro. Por eso lo Entonces eso es importante lo es más poder... importante, la familia es lo más importante y más si tiene un matrimonio, su matrimonio es lo más importante y tener un buen matrimonio y después el ministerio, porque si hay un buen matrimonio, si hay, Sólido. por ejemplo, confianza entre el hombre y la mujer, si la mujer tiene confianza del hombre, va a salir y no va a estar dudando si va a andar con otra chica o no va a andar con otra chica. Imagínate un hombre en el ministerio y que su esposa esté dudando si va a meterse con alguien. Eso sería terrible, no puede estar ocupando el liderazgo de nada, ni siquiera de un coro, de ni un No, lugar. Si tu esposa va a decir, este va a ir a tocar, no sé, música a tal lugar, ¿y con quién se va a meter? ¿qué va a Claro. Y pasar? eso Y eso está ahí. es Lo que pasa es que, algo eso es lo que que está, pasa, po. lo que decía, Entonces esos requisitos es fundamental. ¿Por qué? Porque te puede perjudicar ¿no? en tu pastorado, en tu En todo. obispado, En en todo. lo que Pero si dirijas, te fijas, son líderes. Lo otro lo puedes cambiar, pues. Tú puedes cambiar, por ejemplo, si no eres muy estudioso, puedes cambiarlo, puedes estudiar. Trabajarlo. Pues nadie te va a juzgar porque no eres estudioso, lo puedes trabajar, pero si te juzgan porque tuviste Desliz. un adulterio, cosas así, eso te va a condenar en tu ministerio, Sí. no vas a poder volver y ahí se formula esa pregunta que también yo creo que va a ser para un futuro podcast. Si una persona cae en adulterio, un pastor o un líder cae en adulterio, puede volver a levantarse como líder de la iglesia, sí o no. Lo que pasa es que la respuesta está en la Pero Biblia y las otras en este cosas momento las está otras cosas las puedes lleno. Pero, cambiar. por ejemplo, mira, lo que íbamos a hablar del tema, que es Sí, central, po. que John Wesley y George Whitefield son hombres buenísimos, fueron Sí, levantados, po, una bueno, vida de esfuerzo, Dios los levantó con poder. buenos ministros. Buenos ministros, hicieron el gran despertar de Inglaterra y de Estados Unidos. Maravilloso. El hermano George Whitefield, maravilloso. Pero como dice la zona, el hermano George Whitefield no tenía ganas tampoco de casarse, lo encontraba iluso. Decía, Mm, pero ¿cómo? ¿Por qué? Me hace perder el tiempo. Y le pasó algo similar a lo que le pasó a Wesley. Dice que él estaba en un momento
potente trabajo, ya lo habían dejado para que él administrara una Mm. iglesia. Y a él le costó mucho ser pastor y poderle ser levantado porque él tenía la predicación del nuevo nacimiento. Entonces él venía con el gran mensaje del nuevo nacimiento. Eso es lo que a él le movía, que la gente, porque él no sabía si él había nacido de nuevo. Entonces él estuvo varios días y levantó un grupo de jóvenes en Oxford, porque él estudió en la Universidad de Oxford. Y ahí se levantó como ministro y como clérigo de la iglesia. Y él fue ahí a ese lugar y oró al Señor y dijo, Señor, porque le hicieron leer unos libros de John Cougar, una cosa así, y creo que él dijo que le llamó la atención porque él sentía que no había nacido de nuevo. Que él hablaba, que sentía un llamado de parte del Señor, pero no sentía ese sentir que... Y él oraba por muchos días y se levantaban todos los días muy temprano a orar. Y oraban, 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 hasta que él un día siente en su corazón una llamita, como un calorcito, y comprendió que había nacido de nuevo, que había recibido el nuevo nacimiento y el Espíritu Santo había venido a su vida con gran poder, Mm. porque él era metodista y Mm. al ser metodista él tenía manifestaciones del Sí. Espíritu Santo. Mm. Y él glorificaba al calor. Señor, levantaba sus manos y cuando él se paraba en los sermones, porque predicó 18.000 sermones, 18.000 sermones a lo largo de su carrera como Ministerial. ministro. 18.000 sermones donde él, eran 2 sermones diarios. Diarios, no hablamos de un sermón hoy día y pasado mañana, es diario, de lunes a domingo. Se llenaban las esquinas. Y después el hermano John Wesley lo invita y le dice que necesita que vaya a Georgia, Mm. a Estados Unidos. Y se consiguió unos pasajes por ahí, pero necesitaba, él se dio cuenta que tenía que casarse porque ¿quién iba a quedarse con los huérfanos en Inglaterra? Tenía un cuerpo de huérfanos Claro, porque sí. por la Mm. peste que hubo, la peste Sí. amarilla, murieron muchas personas adultas y quedaron muchos niños huérfanos. Y él tuvo el sentir de levantar una obra para niños huérfanos. Tenía gente trabajando, pero no tenía quien se hiciera cargo de la casa de los huérfanos. Y conoció a esta mujer y a una chica, la cual ella no pudo tampoco casarse con ella porque ella también tuvo problemas. Sí. Tenían temas porque ya tenía, creo que su esposo, hasta que conoció a Elizabeth. Y Elizabeth ya era una mujer un poco más mayor y él le dijo, llegaron a un acuerdo, dijeron, yo quiero que tú sepas de que yo me quiero casar por un tema espiritual. Necesito que alguien se quede con la casa, porque para mí más grande es el ministerio que cualquier cosa. Fue sincero. Fue sincero, le dijo, yo no quiero un matrimonio romántico. Sí, 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 es verdad, Yo sí. quiero que tú sepas de que yo quiero que te quedes con los niños y yo poder viajar. Lo más Fue importante claro, fue Cristo en su sí. matrimonio. Y él quería que sea cristocéntrico su vida, su matrimonio, todo. Y su esposa lo pensó y dijo, ok, Sí, no hubo problema, se casaron, ella se quedó. Pero lo que empezó a pasar fue que, Whitfield, imagínate, 18.000 sermones, salía mucho. hizo dos viajes misioneros. Entonces, el ir a Estados Unidos no era ir un mes, eran viajes larguísimos en barco. A caballo Salir en y barco. llegar a esa ciudad de Georgia, y tenía la predicación del nuevo nacimiento, la gente, tiene unos sermones tremendos. La gente llegaba, conoció a Benjamin Franklin, porque decían que él tuvo una enfermedad tremenda. Él cuando era chico se enfermó de una enfermedad donde sus pulmones quedó con los pulmones y su garganta, no, él no podía gritar mucho. Pero con la lleneza del Espíritu Santo, él tenía un vozarrón y dice que cuando él se paraba en Georgia, en ese lugar a predicar en Estados Unidos, la voz de él cruzaba Sí. los cantones de todas las calles y Benjamin Franklin lo escuchó. Y dijo, este hombre, ¿qué es lo que está hablando? Y bajó y dice que lo fue a ver y era un hombre así y lo ve y multitudes se arrepentían. Y maravilloso, Benjamin Franklin dice que nunca había escuchado un hombre. mensaje Habla. lleno del poder de Dios, un hombre tan locuaz, tan despierto como son los metodistas. Los metodistas son de alabado sea el Señor. Nosotros que venimos también de una iglesia que era así, sabemos que la expresión, el Espíritu Santo, Corporal. manifestaba con todo su ser la El amor. lleneza y el amor por Dios. Entonces Benjamin Franklin queda pero maravillado con sus sermones. La iglesia metodista se levantó ahí Sí, po, fue con grande. Wesley, que Fueron estaban, grandes pero ministros de Dios. mira, él estaba predicando el pecado
se podría decir que el mensaje Somos evangelista. pecadores. Y después viene George Whitefield con el mensaje del nuevo Nuevo nacimiento. nacimiento, recibe al Señor. Los que no han nacido de nuevo, por favor, decían, nazcan de nuevo, pidan, porque estaba desesperado porque la gente se perdía y se iba al infierno, él no podía dormir, él decía, ¿cómo la gente se pierde? Era su desesperación. Pero lamentablemente con tantos viajes que él hacía y descuidando a su esposa queda embarazada y ella tenía su niño nació, el único hijo que nació, que se sabe la historia, que nació, tenía 4 meses de nacido y fallece. Él lo presentó porque antiguamente los hermanos venían de la rama presbiteriana, ellos bautizaban a los niños. Increíble. George Whitefield bautizó a su hijo en la iglesia y lo presenta y dice, este va a ser un gran predicador porque tú, Señor, me lo enviaste. Y a los 4 meses muere su hijo. Y se fue a la catedral a orar, no lo sacaban de ahí. En vez de cuidar a su esposa en el dolor, no sabía qué decirle a ella. No, pues, Se fue. porque no tenían contacto. Volvió de nuevo embarazada. Creo que tuvo 4 abortos. Sí. Ella 4. tuvo 4 abortos. Ella Mm. estaba muy mal, espiritualmente desanimada y todo. Y creo que el 5.º hijo que iban a tener, no saben si sobrevivió. Un dolor. Entonces, eso es lo que diferencia de George Whitefield a Wesley, es que él fue sincero. Sí, él fue sincero y entregó Pero yo todo digo en mi su tema corazón, con ella. hermanos, digo en mi corazón, ya, tú te casaste, formaste, tú tienes un deseo, una obra ministerial. Ya, Dios no te ha concedido hijos, pasó lo que pasó, pero tú como esposo tienes que cuidar tu esposa, Tu vaso frágil. tu vaso frágil y ver todo ese dolor. Él se refugió en Cristo, pero descuidó a su esposa. Imagínate, son 4 o 5 hijos perdidos. Ya no hay deseo de vivir para una mujer que ha perdido hijos. Y 4. Ella fallece primero que él. Sí. Entonces, aquí vemos que tú siendo un ministro de Dios, un hombre que ama a Dios, ¿qué pasa? ¿No amaste a tu esposa? Es fuerte porque, y tú te pones a decir, ¿fue salvo o no fue salvo? Si hablamos de salvación por obra, Whitefield estaba muy lejos. En las obras no podía ser salvo. Y es por eso que sabemos que nos damos cuenta que la salvación es por gracia. Porque si fuera por nuestras obras, como decía el hermano en la mañana, ya tú puedes hacer toda la ley, cumplir toda la ley, pero si falta en una Sí, sola po. cosa, perdiste todo. Perdiste todo, todo, todo. Imagínate Todo el lo que has trabajo. buscado, todo lo que trabajaste, lo perdiste por una sola cosa que hiciste mal. Y es por eso que, gracias Señor, porque realmente si fuera por nuestras obras o por nuestra suficiencia, por lo que somos capaces nosotros de hacer, nuestra salvación no sería segura en Cristo. Y es bonito contemplar lo que tú hablas porque realmente, claro, él tuvo una relación con su esposa, pero fue sincera. Sí. Él le dijo, mi pasión es Cristo, mi pasión es... Y yo necesito una esposa para que me ayude. cuide los huérfanos, porque él tenía un lugar de huérfano Sí, y necesitaba a quien lo administrara. Y por eso es que se casó con ella, Sí. para que ella administrara ese lugar. Es decir, por la necesidad, y le dijo, por la necesidad eclesiástica, por Sí. Cristo. Y es por eso que su matrimonio se conoce porque él lo tomó como un matrimonio Cristocéntrico. cristocéntrico, que el Cristo fuera el centro. sí. Pero Pero igual. erró en algunos párrafos de ese camino, y es por eso que esos testimonios a veces se esconden Sí, debajo de la alfombra. A veces los testimonios de los hermanos dicen, fue un gran predicador, podemos tener muchos ejemplos de este hermano, pero aquí el hermano John Singleton no lo escondió debajo de la alfombra. No. Él habló y fue un autor de Good husband. Good no, John Singleton fue el autor de la vida de Wesley. Él se Ya. metió en la vida de Wesley ministerial y en la vida de matrimonio. Y él cuando se casó con Molly fue tremendo porque él se casó y el primer día de matrimonio, la primera noche de boda, él no estuvo con ella. Él se fue porque él dijo, yo no voy a dejar mi obra ministerial por una esposa, por un matrimonio. Primera noche de matrimonio, él se fue y no volvió en 5 días.
es tremendo. No, imagínate llegar a ¿Cómo queda esa mujer? ¿Cómo queda esa persona? Porque tú te No casas debería con haberse alguien. casado. No, pues no debería, pero él la dejó y le dijo, yo no voy a tomar en cuenta mi matrimonio porque lo más importante para mí es predicar el evangelio. Yo no voy a minimizar, ni voy a bajar mis horas de oración, No, ni mis horas de predicación, ni mis sermones no por causa pararon, de pues. ti, porque no, para mí no es importante. ¿Y qué empezó a crear eso? Él constantemente salía de su hogar y se Separación, iba pues. en separación, como dice, viaje misionero, de repente no llegaban 2 años, un Sí, año, y la esposa sola. Entonces, ¿qué empezó a crear en Molly? Molly se empezó a sentir sola, se endureció su abandonada, corazón. en soledad, se sintió celosa, porque aparte en esto hay que tener mucho ojo también, hermano, que Mm, el ministro es el espejo de la iglesia, y, y de por sí hay mujeres que se van a acercar. Sí. Entonces, es muy importante que el ministro sea Sea sobrio. correcto y sobrio, porque realmente nosotros, conversando con mi esposo, las mujeres no es que, no sé si en todas, nosotros no nos fijamos mucho en el aspecto de la persona. Nosotros vemos el trato. Cómo me trata esta Claro, persona es como yo me allego a ella sí. o como yo me allego a él. Y muchas mujeres en el Evangelio es lo mismo, po. Cuando ven al ministro que es muy elocuente y te habla Sí, cariñoso. y cariñoso y toda la cosa, como que tienden a... Sí. Y es terrible eso. Y este varón tuvo ese tipo de problemas. Su esposa se empezó a sentir celosa de las hermanas de la iglesia. Chu. ¿Por qué? Porque las hermanas de la iglesia tenían más oportunidades de hablar con él que él Claro. mismo. Incluso se dice que él, su esposa, metiéndose en su cajón, encontró cartas amorosas hacia otras hermanas. Entonces, eso, y uno que dice, pero ¿cómo si el hermano es un predicador del evangelio? Por eso ¿Por uno, qué? Y incluso ella le dijo, por favor, John, te pido, deja de hacer esas cosas. No o la, sea, porque ella lo mi amaba. corazón se duele de eso. mm. Y él dice, yo no lo voy a dejar de hacer porque ellas me necesitan. Chu. Imagínense, Tan, tan, tan. a tal punto de que ellas me necesitan. Y en verdad que él también tenía Pero, como una pero doble sí, moral, porque si no te cuidas, no cuidas a tu esposa, que es tu vaso frágil, que tú dices que amas y toda la cosa, pero te preocupas de otra mujer que no es tu esposa, ¿qué estamos hablando, no, po? es feo porque igual lamentablemente hoy día Mm, también, bueno, yo digo eso, que lamentablemente hoy día los pastores y los que van delante, uno los ve así, wow, este hombre sí que es de Dios, y nos encontramos de repente y no sé, pues cuando uno a veces está en algún cargo, nos tocó a veces estar en ciertas circunstancias donde estuvimos por delante o cerca de personas que lideraban y de repente te das cuenta y son humanos, igual que nosotros y tienen las mismas falencias y, y no son dioses, no, no pues, son Jesucristo y, y caen en el lazo del enemigo, caen y muchos, es triste, ¿eh? Muchos pecan, evangelistas. el mismo testimonio que tenemos de este hermano. Evangelistas, no sé, predicadores, porque está el predicador, el evangelista, el pastor, el maestro, el guía, todo eso. Y tenemos una demanda muy grande, los que Sí, predican tienen una y no, y demanda lo muy más grande. tremendo que van solo a tal lugar, o, o sea, esto, ellos son nos muestran una carita aquí en el celular, se ven espectaculares, pero de repente tú ves y ese mismo hermanito te manda mensajes a tu Messenger en privado. ¿Cómo está, hermana? ¿Cómo se ha sentido? Y uno que es mujer, uno se siente incómoda, pues, y después de quién es la culpa de la hermana. Y a veces los hermanos y los pastores están con esas intenciones. Se puso nervioso el El líder. ministro. Y es triste Se porque, iba a rascar. como dice, pucha, ¿qué está pasando? Está hablando. No, dije, televisión en vivo. Señor, Como decía un hermano que teníamos, ¿se acuerdan? Habla papá, decía. habla Habla, papito. papito. Mira, yo en serio que a mí me da tristeza Administra tu siervo, porque papito. realmente muestran así, y son unos, y son elocuentes así, pero mansos sermones, y tú decís, wow, tuvo de gloria, y después te vas enterando, y tristemente,
Y esas cosas hoy día, y si tú lo denuncias, Ujú. como no hay, como se dice, ancianos, hombres piadosos, serios, porque esto es serio, hombres piadosos, sabios, y no ordenan y no ponen en disciplina a este hermano, eh, imagínate, si acá en Santiago dejó la tole tole, imagínate en otra comuna, en otra región. Entonces, es triste, es triste. Yo recomiendo sinceramente a las hermanas, a la esposa de los pastores, porque son las esposas de los pastores, acompañar a sus esposos, Mm. acompañarlos, siempre, siempre, no dejar, si por X motivo, si es muy, y si los niños están en la casa y todo, no abandonar a los hijos, pero con un acuerdo. El esposo tiene que hacer algo, ojalá, no muchos días. Siempre lo más importante es la esposa del pastor. ¿Por qué? Porque, y la esposa del obispo y del evangelista, conocerla, presentarla, como decía la iglesia de Grace. Aquí viene el hermano Danilo con la esposa, con Nara González y sus 3 hijos. Porque y cuando fuimos al evento, ¿cómo era? Yo estoy contento porque tengo a mi esposa, tanto, tanto. Lo primero que nos Sí, enseñan en la iglesia y lo que hemos aprendido es que el pastor debe amar a su esposa. sí. Como trata a su esposa, Eso. yo lo voy a escuchar. Si no trata bien a su esposa ni a sus hijos, no lo quiero escuchar. Pero si a esta hermana Molly con John Imagínate, Wesley los pillaron peleando en en la y iglesia. agarrados de las medias en la habitación y gritándose las penas del infierno que Chut. la hermana Molly le decía las penas del infierno de Génesis al Y Apocalipsis después la iglesia, y amor se, de y se, Dios. y se abandonaban ella lo abandonó muchas veces antes de dejarlo Lo así. abandonó. Muchas veces se Chut. fue, muchas veces lo abandonó y él dijo, y la última vez dijo, yo no voy a ir detrás de ella porque yo no la dejé. Oh, más encima Y él, orgulloso. como él predicaba, la hermana murió. Y él se enteró después de 5 días, después de 4 días de la muerte de ella. Bueno, por lo menos Whitefield estuvo con él, pero igual no la acompañó, po. Entonces, esto para nosotros queda como con moraleja, porque quedó este matrimonio, este cuento queda como moraleja para nosotros, Sí, los que estamos aquí, los creyentes que estamos llevando el Evangelio, que en estos tiempos nosotros tenemos que poner cuidado en eso, tenemos que poner Amén. cuidado, tomar en cuenta estos errores como y decían, po, y tratar de no cometerlos. poner por obra y tratar de no cometerlo. Como también decía, también conversábamos en la mañana, cuando tú decías que, no sé si en el almuerzo, cuando decías que el pecado de David, sus contemporáneos no lo conocieron, No, no lo conocieron. Nosotros lo conocimos, sí, pero ellos no lo conocieron. Quizá en Estaba el tiempo escondido. antiguo esto no estaba escondido debajo Sí, de la pues estaba alfombra, como escondido. muchas cosas que están escondidas debajo de la sí. alfombra, Mm. que muchas veces nosotros decimos, eh, no vamos a hablar porque no queremos dañar la obra de Cristo. Y a veces al callar dañamos la obra de Cristo, po, Sí, dañamos el porque cuerpo se de dañan más Cristo, personas porque esas personas que quizás le Mm. pasaron dificultades, nosotros podríamos haber solucionado, o no, a no tiempo. solucionado, sino que haber hablado y dicho, pero bueno, uno como es recién nacido en el Evangelio, de repente dice, no, por No, amor a la hermandad, por los débiles en la fe, voy a callar. no, pero esas cosas se tienen que Pero es disciplinar. que en este tiempo, por eso te digo que Pero es que debajo lo de la que pasa es que hoy alfombra, día no y eso es lo que está pasando hoy día en la iglesia, que no se disciplina. no. Y donde no se disciplina, antiguamente era hasta porque te sentáis mal o usáis la chasquilla, te cortaste la chasquilla, te ponían en disciplina. Pero ahora que son pecados morales que el Señor habla, porque hablamos de verdad que los Mm. pecados que se ejecutan, que se maquinan en el corazón y se ejecutan, dice el Señor, que están mal, porque eso ya es transgredir lo que Dios hizo, es dañar al Espíritu Santo, el que está morando dentro de tu corazón. Condenamos a una hermana por pintarse. Sí, Condenamos a una hermana por pintarse el pelo. Condenamos a un hermano por ir demasiado ajustado a sus pantalones. o por esto, por esto, por Pero otro. no condenamos El el pecado. pecado moral. Y por eso yo admiro igual y oro Líderes. por estos hombres ancianos que con el dolor de su corazón, porque ellos Sí, amaban a este hombre, le dijeron, pues, te excomulgamos porque prima más esto.
esta autoridad es máxima en nosotros. Amén. Y con el dolor de nuestro corazón vamos a tener que dejarte partir. Sí, Pero es vamos a orar por doloroso. ti para que tú seas restaurado. Eso es amor. Eso es amor. Eso es amor a Dios. Eso es amor a Dios. Y cuando tú tienes amor a Dios, muestras amor por los que están en pecado, por los que tienen falencia. Y es por eso que es lo más importante en este tiempo, nosotros como iglesia bíblica, no es que seamos perfectos, No, no es que seamos pulcros, no, porque no lo somos, no somos no. pulcros, no somos lo mejor, No somos perfectos. no somos perfectos, tenemos muchas fallas. Es difícil. A veces tenemos caracteres muy complicados en algunos aspectos, pero estamos queriendo llevar este evangelio como dice su palabra y queremos que que la iglesia de Jesucristo, que este ministerio que por gracia, aunque muchos puedan decir no es nada, pero nosotros por la gracia de Dios, Dios por su Nos ha ayudado. misericordia nos ha mantenido Sí. en el camino y nos ha ayudado. Entonces lo que más queremos nosotros en los que vayan a llegar a este lugar sean bien exhortados, sean bien Enseñados. enseñados y que no quedemos como neófitos. Y que quiero recalcar de la palabra neófito que no es que nos quedemos en el principio, No. no nos quedemos en el principio. Sigamos adelante y miremos la palabra del Señor y veamos la historia de estos hombres que fueron grandes hombres de Dios. Yo sé que estos hombres, por gracia y misericordia, están en la presencia del Sí. Señor. Pero Dios dejó Su vida. su vida y dejó su ejemplo para que nosotros tomemos en cuenta que puede ser el más grande, puede ser el que predica mejor, pero, El único grande es Jesús. pero el único grande es Jesucristo. Y Amén. cuando tú idolatras a una persona, No lo hagas. no lo hagas, No, está dañando. A veces nosotros No hace decimos, mal. oh, que predico bien el hermano. Sí. Sí, es bueno, pero endiosar a las personas no es bueno, No. porque le entra el orgullo y puede caer en Se las manos de envanece. Satanás. Hermano Danilo, Si no es un estudioso. hermano Danilo, bueno, ya que hemos Estaba estado viendo el escuchando ahí. tema, concluyendo ya, Mm. una pregunta. El hombre de Dios, para que pueda ejercer su obra ministerial, tiene que ser cuidadoso en su hogar. La pregunta. Tiene que ser un hombre intachable en el hogar. No sé si me puedo entender. Es un Como requisito, dice la escritura ahí, po, sí, para que terminemos la conclusión de todos los dice, que... pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia? Ahí está diciendo que es un Amén. requisito fundamental la casa primero y después la iglesia. Si bien esos predicadores fueron grandes en las manos del Señor y en cuanto a la predicación de la palabra, pero cometieron errores, po. Cometieron errores y se ven los errores y lo que yo apelo a ellos es que es loco que tú quieras tener un matrimonio por conveniencia, porque cuiden a los niños, o quieras tener otro matrimonio por conveniencia en este lado, si la Biblia, el Antiguo Testamento enseña el primer matrimonio que estuvo de Adán y Eva, Amén. de Dios les dice fructificar la tierra y les da otros Y mandamientos que enseñorearla. significan que tengan Una relación. intimidad. Sí, Dios les dice, le da la intimidad a la pareja y cómo tú vas a casarte con alguien y vas a decir, ah, pero en la parte amorosa no, convengamos en esto, eso está empezando mal, po. claro. Entonces yo hallo respuesta ahora y claramente ellos son líderes de iglesia y como se va tapando el pecado y se van tapando y no hay, como dicen ustedes, no hay Disciplina. disciplina, claramente voy a agarrar un cuadernito y voy a empezar a anotar lo que me conviene. Claro. Saquemos esta parte de gobernar bien la casa porque Para mí no importa. yo creo que... No, yo lo ¿Para apoyo. qué? ¿Para Si qué estoy haciendo bien gobernar las bien la cosas en la casa? iglesia. La gracia es que gobiernes bien la iglesia. Sí, Pero aquí Timoteo dice, si no gobiernas bien tu casa, ¿cómo vas a poder gobernar la iglesia? amén. por Ese es gobierno el no mayor gobernarse. requisito para
para un ministro de Dios. Esa es la demanda, por eso si se te está dando más y desea esto, te van a demandar más. Y claramente la palabra te demanda y la iglesia del pastor que estamos hablando ¿cómo se llama? Steve Larson, de la iglesia Trinity. Mm, La iglesia Trinity se basó en lo que nosotros nos basamos y queremos basarnos, que es la Amén. autoridad máxima, que es La Biblia. la palabra de Dios. mm, Y si la palabra de Dios le dice a un ministro, si de aquí en adelante el Señor bendice nuestra iglesia, se levantan nuevos ministros, esta va a ser su carta. No le Amén. vamos a escribir otra carta No, no ni necesitamos otra cambiarle carta. las palabras, no necesitamos tantos párrafos aquí. Necesitamos solamente 7 versículos. estos versículos, Sí. esto breve, que yo creo que lo podría hasta poner en un, Un en cartelito. un cartelito como estos de madera que venden, lo puede poner ahí y acordarse siempre cómo Sí. tiene que ser. Que tiene que ser honesto, que tiene que ser marido de una sola mujer, sobrio, porque son errores que cometen las personas porque si no tenían que casarse, no se casen, po. Y Claro. Pablo, por ejemplo, sale con Demas, parece, No sé con. y No. uno de los que salió a misionar y él era medio enamoradizo. Ah, Y él sí. le dice, ¿sabes qué? Eres enamoradizo y es mejor Te quedes, te que estaciones te estaciones en algún lugar y y cásate. busque una mujer y no te mueras en el infierno. Claro. No te Y hasta quemes. ahí nomás llegó su ministerio y él no siguió como siguieron estos hombres. Si ellos hubieran sido más sabios, hubiesen dicho, yo llego hasta aquí y veo mi matrimonio. Claro. Y Claro. hasta aquí llega mi ministerio, se levanta otro, o llevo a mi esposa conmigo Claro. al lugar, porque una de las cosas cuando de repente están esas conversaciones de que si la mujer puede ser pastora o cosas así, yo siempre he pensado que el ministerio pastoral de un matrimonio, el ministerio tanto para el hombre como para la mujer, porque la mujer también tiene que apoyarlo en ese sentido. Sí. Quizá no le dirán la pastora, la esposa del pastor, Amén. pero sirven los dos en el mismo ministerio pastoral, po. Amén. Si yo voy como ministra a un lugar y tengo que administrar unas hermanas, claramente voy a llevar a mi esposa. Amén. Y si tengo que administrar a hombre, el hombre va con los hombres y no es que seamos clasistas ni No. nada de eso, sino que para que Evitar el roce. evitemos el roce, como se dice, y eso es lo que yo creo, yo soy hombre y que ellos digan, mira, no vamos a tener algo amoroso ni nada de eso, entonces Nada romántico. ¿para qué te ¿Para qué? casaste? Si el mismo Dios pone en ti ¿cómo se llama? Una naturaleza de Distinta. amor, po. Te casa y quieres estar con tu esposa, quieres tener Convivir. momentos con tu esposa, vivir, entonces, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo la va a poder dejar 5, 10, 2 años en una casa? Eso es terrible. Tenemos dicho en Chile, por ejemplo, de los que trabajan 14 por 2 y cosas Sí. Se así. van. Les decimos, mira, a ver cómo está tu nuca, o sale a trabajar para afuera un mes porque capaz que te pillía a otro más, Claro. po. Y hemos conocido Sí, testimonios po. de personas que han vuelto a Y la casa y pillan es porque carnalmente también somos hombres carnales. Mm, También la carne Sujeta a pasiones. es sujeta a pasión. Sí. Entonces, aquí si dice una cosa, dice que seas marido de una sola mujer, eso no te lo está diciendo solamente que tenga el cartón de de casado. ese cosito que dan en los registros que dice Casado. somos casados. No te está diciendo que vayas con ese cosito o que vayas con el anillo puesto, sino que aquí te está hablando de todos los aspectos Conlleva un que matrimonio. conlleva un matrimonio, en Responsabilidad, tanto amor. en todos los aspectos, y estamos hablando del aspecto que muchas veces es tabú dentro de la iglesia, Sí. que es el aspecto sexual. Sí. Entonces, por ejemplo, aquí Pablo dice, si no tiene abstinencia sexual, llega hasta ahí nomás. Entonces muchos quieren aventurarse, hombres que no tienen abstinencia, quieren aventurarse al campo misionero y después, ¿qué está pasando? Sí. Llegan a un lugar y tienen una florcita por aquí, una florcita por allá, una florcita por acá. Sí. Entonces, Como los- primeramente tienen que ser bien prudentes. Entonces está el hombre que anhela el obispado y Pero después tiene que viene conocerse. viene la enseñanza, viene la enseñanza. Entonces aquí uno de los primeros
que dice que sea irreprensible, o sea, que sea intachable. Y el segundo requisito es que sea marido de una sola mujer. Ahí le está diciendo Pablo a Timoteo, Esto. mira, primeramente tienes que ser intachable en todos tus caminos, Amén. tienes que ser recto. Y el segundo requisito es que si no tienes abstinencia, Te seas casas. marido de una sola mujer. Yo pienso que de ahí se tomaron los hermanos, en la Entonces, parte de que si no tienen abstinencia, sí, Se casaron. se casaron y tienes que ser marido de una sola mujer. Ellos sí. yo pienso que tomaron esa parte, marido, pero no se metieron más profundamente No, No. pues en no el se tema, metieron en lo porque, que significa un matrimonio, porque si claro, nosotros porque para ellos no era hiciéramos importante un el matrimonio. podcast de qué significa el matrimonio no solamente el anillo y esa cosita y la fiesta, sino que No. también conlleva muchas cosas. Así es. Entonces, por ejemplo, Dios crea la primera pareja y dice fructificar la tierra, y ellos no es que andaban cada uno por su lado, No. eran, Se amaban. se Nosotros amaban el uno estudiamos con la, el la otro. historia de Eva y ellos se Mm, amaban. Él escribió él le escribió el primer poema mm, a Eva. Mm, Tú eres carne de mi carne y hueso de mis huesos. sí, Ese es el primer poema que Adán le dice a Eva. O sea, es que- estamos hablando de que Dios hasta en eso Y se si preocupó. vamos a las cartas de Salomón y cosas Claro. así, sí, de Cantar de los Sí, Cantares y todos esos asuntos el amado. que son cosas de pareja, de intimidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo tú te vas a poder casar por conveniencia? No puedes. no. Eres hombre y claramente te casaste porque te casaste por No, algo. y a veces No que a solamente veces porque lo, quieres lo, una lo una obligan. mujer ahí en la casa que te lave los Oiga, trastes, como hermano dicen, y te David, haga comida y a listo. veces lo, Mm. como en el tiempo antiguo, a Sí. veces lo obligaban a los, Sí, pues lo obligaba. como decía mi hermana Nara, antes, bueno, uno cometía un error y tenías que casarte. Sí. Entonces, a veces ese matrimonio no se constituía por amor, Sí, pues. se constituía No, porque, y a veces eran matrimonios arreglados. Entonces tampoco había amor ahí, tenían que conocerse, entonces hay que ponerse en varios aspectos, pero en cuanto a lo que es la vida del ministro, el hombre tiene que imagínate que dice, el ser apóstol Pablo dice que, intachable. no, imagínate que el apóstol Pablo dice que ojalá sea no te cases con un yugo desigual. Imagínate, o sea, que tengan los No, dos es que los mismos intereses. es que ahí Imagínate. el que obispado desea, obviamente no puede, No, imposible, porque tu pero esposa, a veces también porque se han cometido estos tristes errores donde se levantan personas o líderes y no tienen ni siquiera el nuevo nacimiento. No hay una vida de Dios, eh, como se dice, en el camino lo vamos a ir arreglando. No puede ser, pues, porque el Señor, el Señor, Sí, pues por aquí medio del son Espíritu Santo, le está requisitos, diciendo a la iglesia, estos este es el estos son requisito requisitos que son fundamentales. la carta de presentación de ellos, Sí, que tienes que ver en esas personas esto y ahí después tú dices, ya lo ya, mando, va. porque aquí al final termina así, diciendo, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan desacrédito y el lazo del diablo. Sí, Entonces descrédito. están los de afuera mirándote, están mirando tu matrimonio, están mirando todo. Entonces ahora vamos a George Wilfield y A ¿cómo se Wesley llama? John Wesley, Wesley. ¿Cómo estaban mirando los de afuera? ¿Cómo estaban O mirando la propia iglesia los vecinos de la casa de huérfanos? o la esposa. O los vecinos de acá y La de veían allá. sola siempre. ¿Cómo lo estaban mirando? La veían sola, la descuida, hace esto y todas estas cosas. Entonces, ¿qué hacía? En desacrédito. Descrédito. Entonces, quizá él era descrédito, Sí, descrédito. sí. Sí, descrédito. Y lazo del diablo, entonces él venía y bueno, él se llegaba a la palabra que nadie es profeta en su tierra. Entonces estaba en la población ahí y en la población no era bien querido, tu matrimonio un desastre, era así, te conocemos O la por apariencia. alcohólico, te conocemos por borracho, te conocemos por esto, No, por qué lo otro, triste. y claramente está en el lazo del diablo. Por eso es Entonces importante después ellos se conocerse. descartan y dicen, nadie es profeta en su tierra. nadie es Claro. perfecto. O Pero no juzguemos para no ser ese es el juzgados. aspecto que vimos. Este es como lo sumo más importante. Es importante, ¿por qué? Porque si el hombre descuida su matrimonio y después tiene una pareja por otro lugar,
claramente eso lo va a desacreditar y como ministro va a caer y no va a poder No, volver, y po. lo más triste es que si tú lo dejas en eso, Mm. el hombre va a empezar Sí, su pues va a mente pensar se va a que cauterizar, eso es, que está porque correcto. aquí hablamos del neófito, el neófito se va envaneciendo Y y no si le va, dejamos pasar al neófito eso, cuando sea ¿cómo se corregido no va a llama? dejarse. Va a caer en condenación del diablo. Sí. Sí, bueno, Entonces, bueno, claramente tendríamos muchas cosas más que sí. decir y Pero todo está muy eso bueno y el tema, esto es muy hermanos. extenso porque cuando nos sometemos a la palabra, como dijimos en el principio, faltarían libros para Sí. expresar todo lo que Necesitamos contiene la expresar. palabra y lo que tiene y podemos Mm. indagar más y ver mucho más No, ahí, po. tenemos para rato aquí, pero tenemos un tiempecito ya, estamos cansaditos, hemos hablado bastante y fue muy interesante. No te veo muy cansada en No, todo ya, caso. ya estoy cansada. Sí, Y hay ya me muchos cansé. temas, El po. pobre hermano que Y está vimos ahí. solamente a los obispos porque después vienen los diáconos. Requisitos de los diáconos. No, pero Y aquí salen, por ejemplo, las hermanas no tienen que sentirse mal. Las hermanas también pueden ser diáconas. diáconos. Diáconos. Diaconisas. Diácanas, diaconisas. Pero aquí dice que las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Entonces la hermana quiere ser diácono, pero tiene problemas Chisme. de chisme No tiene que ser. o no es honesta y, por No ejemplo, es sincera. no es sincera y, ¿Qué más y dice? esas cosas. Dice, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en ¿Sabe todo. por qué es diaconisa? Porque las Mm, hermanas, si tiene un lugar de diaconisa, las hermanas van a acercarse a ella y le van a contar cosas. sí, po. Y la idea es que si la hermana le está confesando o le está conversando una situación, la idea es que esa hermana que es diaconisa tenga la habilidad de poder corregirla y ayudarla. Y no contar después cuando le contó la hermana ir a su casa, ¿sabéis que la hermana me contó esto? Es triste Tenga porque la habilidad de guardar el sí, Sí, secreto. de pues guardar las cosas. aquí al final dice que sean lo mismo, sean maridos de una sola mujer o viceversa, Sí, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, sí. porque los que ejerzan bien el diaconado, los que tengan bien su casa y todo eso, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo ¿Viste? Jesús. Sí, pues sí, la comunión. Ganan confianza. Un buen ministro del Evangelio claramente va a ser un hombre confiable. Sí. Le Y van es a lo que hoy día no confiar, hay. por ejemplo, te van a confiar el mal que están pasando como matrimonio, te lo van a confiar Sí. porque ven que tu matrimonio es intachable. Te ven una Quizás persona como dice la respetable. hermana Solante, tienes tu carácter, te peleas, pero sabes volver. Y ven que tu matrimonio Se ha es mantenido. intachable, entonces generas confianza y se pueden expresar hacia ti en su matrimonio, decir, este es nuestro problema, este es nuestro problema, y Claro. tú les Bueno, puedes dar un consejo. así es. Así que estamos súper Mm. contentos con el tema de hoy. Gracias, hermano Danilo. Gracias, hermana Solán, por acompañarnos. Que el Contenta. Señor les bendiga, hermanos. Si tienen alguna pregunta para así estar ideando más contenido para nuestro programa de la IB Podcast. Agradecemos también a nuestro hermano Jacob, que él nos está ayudando y ha hecho cosas hermosas. Que el Señor lo siga bendiciendo y cada día pueda obrar y, como decía George Whitefield, haga la obra gloriosa del nuevo nacimiento en su alma y en su corazón. Y cuando el Señor hace las cosas, las hace perfectas. Y también agradecemos también a nuestro hermano Andrés Orellana, que él tenía la idea de este proyecto. Él es una persona que el Señor está administrando su vida cada día para que la obra del Señor crezca y que el Señor nunca lo abandonará. Y eso yo lo tengo más que claro porque la palabra lo dice. Así que también bendiciones para él y para los hermanos que están aquí, que ustedes no saben, pero tenemos una multitud que nos sigue. Pero no importa, ojalá que les guste el podcast y no sé, hermano Solange, se quiere despedir y ya estaríamos despidiéndonos porque ya no nos queda nada. Hermano No, Solange. muchas gracias por esta oportunidad y cada día ir creciendo y aprendiendo y lo que decía el hermano Danilo, porque de repente cuando vamos a la palabra y empezamos a escudriñarla ya nos faltarían horas y Sí. no Y no empezar. va a dar más. La hermana decía no para una hora y realmente ya quizás llevamos una hora y media, no sabemos Como cuántas, Dora. pero así son los podcasts, pues, Sí. se empieza a hablar y terminamos. Lo más lindo de todo es que hablamos de Cristo. Sí. Agradecemos su nombre y Su la palabra gloria nunca cae vacía. se la lleva él. Así que Amén. vamos a seguir avanzando con la ayuda del Señor, que Él nos ayude en este programa. IB Podcast, suscríbanse. Sí, a Ahí está la TikTok. campanita, pongan su like,
si usted da su like, no lo bendecirá el Señor, pero si usted da su like, aporta, porque igual es algo que nos importa saber si a usted le gustó, si no le gustó, si le Sí. interesa. No, para ir algún, mejorando. algún consejo por ahí, por las redes sociales, algún apunte, cualquier cosa. Aquí estamos para... Y pregunta, pues. Aquí tenemos a nuestro hermano Danilo que está nexo para eso, para Sí. responder preguntas. Así que, hermano Danilo, usted se va a llevar la carga, a usted se le demandará más. Junto al hermano Andrés, A pues, mí se me obviamente. demanda más, claramente. Sí, fue un agrado conversar y como decimos, si ocupamos la palabra, van a venir los versículos y otro versículo y otra enseñanza y así sucesivamente. Comenzamos por el descuido de las viudas y terminamos con el descuido de la casa, del matrimonio. Chuta. No, no, terrible. Pero el Y Señor era para todo tiene solamente las solución. viudas que necesitaban que le atendieran la mesa y le dieran comida, pero empezamos a descubrir que Hay hartas cosas que se habían algunos descuidan. que estaban descuidando su hogar, Sí, su amén. matrimonio y todo eso. Que el Señor ayude a los Pero así matrimonios. es, pues los requisitos de los obispos son así y yo creo que por eso muchas veces dicen que los hombres que llama al Señor son hombres que se niegan. Sí. Que se niegan y no quieren porque no sé. Será así, pero algunas veces hay hombres que también desean obispado y buena obra y van aprendiendo. Amén. No es algo, eso uno de lo más importante para terminar es que no sea neófito. No, Tienes que, estudiar. ¿cómo se llama? Tienes que preocuparte mucho de eso, que el que va a ir por delante no sea neófito, Amén. en ningún sentido. El hermano Paul decía que incluso el que dirigía la alabanza tenía que ser el mejor teólogo de la iglesia. Sí, sí, lo vi. Y solamente decimos, dirige la alabanza nomás, pero se le Sí. está dando claro que tiene que ser uno de los mejores teólogos. Mm, Y cuidadoso y Y todo. claramente no puede ser neófito, y cuando hablamos de neófito es simplemente una persona que no tiene conocimiento. Sí. así es. Entonces, ¿cómo tú puedes enseñar la palabra de Dios si no tienes conocimiento de la palabra de Dios? Amén. ¿Cómo puedes hablar de alguien que no conoce? Eso es terrible. Y Amén. un varón, R.C. Sproul, decía, el gran problema de la iglesia es que no conocen a Dios. Mm, No lo conocen. Piensan que Dios es un supermercado y es alguien que yo le pido, que me da, que esto y lo otro, que pactamos y todo eso. Pero a la verdad hay que conocerlo, sus así es. atributos y todas esas cosas. Entonces, ese es el sentido y nos despedimos y Dios les bendiga. Amén. Ya, Dios le hasta luego. bendiga. Chao, Dios les bendiga. chao. Hasta luego. Bendiciones. EB Podcast.